Bienvenidos a Chaigan Books, el podcast dedicado a todo tipo de literatura de Chaigan Core. Muy buenas, gente. Bien, ¿cómo estamos? Pues os vamos a dar la bienvenida hoy a un Chaigan Books que hacía tiempo que no salimos por aquí. Y si recordáis, en el último me acompañaba nuestro compañero Jintoki. En este tenemos a otra persona especial que se va a presentar a saludar él mismo y nos va a contar de qué es lo que vamos a hablar en este programa. Muy buenos días, chavales, ¿cómo estamos? Soy Juan López, colega pelirrojo, desde las islas. Saludos. Oye, por cierto, hoy estamos grabando los dos desde la isla, ¿eh? Sí, Sin casi. problemas de horario ni nada. Sí, casi puede haber hecho hasta un presencial. Si no estuvimos todos a tomar por culo de mí, o yo a tomar por culo de ti. Es que está lloviendo demasiado. Yo paso de salir de mi casa ahora mismo. Joder, tío, qué suerte, aquí hace un puto sol que raja las piedras. Buah. Pues sí, me imagino. Pues sí, estamos hoy por primera vez en un Books, porque la verdad que el primer Books que hago contigo siempre hemos hecho los music o he trabajado con ellos en más cosas de películas y demás, o anime y cosas de esas que hemos estado hablando, o Marvel, pero nunca había hecho un book y me da alegría hacerlo contigo, Diego, porque coño, somos unos fricazos de este tipo de cosas. Sí. Bueno, pues sin más dilación, comentar que vamos a intentar que que sea uno cortito y al cuello, porque bueno, aparte de que el señor Juan tiene un poquito de prisa también, tampoco vamos a estar 4 horas aquí dando la tabarra, ¿no? ¿De qué es lo que vamos a hablar, Juan? Hoy vamos a hablar de un escritor español que se llama Carlos Ruiz Zafón, y hablándolo tú y yo en su momento, hablando sobre proyectos que podíamos sacar sobre este tipo de literatura y demás, pues nos salió ahí y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un especial de este hombre? Y hablamos de él, de sus libros y demás. Ya iremos hablando del por qué es tan reseñable este escritor, aunque no es tan bueno, a ver, famoso es, porque es muy famoso, pero no es un escritor que haya salido mucho en televisión, en radio, en fiestas, en internet, en Twitter, haciendo, ¿sabes? No es muy visualizado, digámoslo así, pero sin embargo su obra sí que lo es, una obra muy importante, de las más importantes de nuestro país, y se merecía un puestito en un programa nuestro. Claro que sí. Pues nada, vamos a escuchar la promo y enseguida volvemos. Estás escuchando un podcast de Chaigan Core, la red de podcast multitemática. Suscríbete para no perderte ningún episodio en cualquiera de las plataformas de podcasting en las que estamos disponibles, como iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Music o en tu podcatcher favorito. Síguenos en Twitch para ser notificado de las emisiones en directo e interactuar con nosotros durante el programa. Y si te pierdes el stream, lo tendrás al finalizar la grabación en nuestro canal de YouTube. Entérate de cuando subimos podcast en Twitter, Facebook e Instagram. También lo notificamos en nuestro servidor de Discord, y si tienes Telegram, puedes unirte a nuestro fabuloso grupo de oyentes. Si quieres contactar directamente con el equipo, puedes enviar un mail a contacto@chaigancorps.com o usar el formulario de la web www.chaigancorps.com, donde tienes recopilada toda la información que te acabamos de transmitir. ¡Que disfrutes del podcast! Juan, la idea surgió de una de mis visitas al Puerto de la Cruz que hacía antiguamente y que tuvimos la oportunidad de quedarnos para conocernos, porque bueno, como hemos comentado antes, aunque vivimos en la misma isla, sí que es cierto que estamos un poquito separados, ¿no? La verdad, casi de punta a punta se puede decir. Y entonces un punto de reunión intermedio era el Puerto de la Cruz, ¿no? Que era que entonces pues visitaba bastante. Nada, entonces quedamos un día y ahí estuvimos hablando de nuestras cosas, de la vida, de la música, y salió la literatura y cómo no iba a salir esta gran obra de este señor.
Juan, ¿tú cómo conociste a Carlos Ruiz Zafón? ¿Cómo te llegó a ti la movida? Pues fíjate la casualidad que yo lo conocí aquí, o sea, viviendo en mi tierra, viviendo en Lucena, en Córdoba, vine de visita aquí a ver a la que ahora mismo es mi pareja, después de 10 años ya, y cuando me fui de vuelta para Córdoba me prestó ella el libro de La sombra del viento. Yo te voy a decir una cosa, Diego, primera vez que cogía un libro de este hombre, no tenía ni puta idea de lo que era, solamente me lo recomendaba ella. Entonces, claro, yo le di la vuelta al libro y veo por detrás la historia. Y en los años 40, en la Barcelona de la posguerra, yo diciendo, madre mía del amor hermoso, ¿qué tostón va a ser esto? ¿Qué tostón va a ser esto? Digo, bueno, venga, para el camino, me lo voy leyendo y además estás empezando con una pareja nueva, ¿no? Y todo lo que te dice, oye, echar un ojo a esto, mira esto, tú todo lo ves, ¿no? Entonces, claro, digo, venga, le vamos a dar una oportunidad a esto. Y yo te digo una cosa, es un libro que cuando yo lo cogí, yo no me esperaba lo que iba a ver. O sea, no. He leído a otros escritores españoles. Por ejemplo, yo qué sé, hay escritores muy famosos aquí en este país, pero ninguno a mí personalmente me ha llenado como me ha llenado cuando abrí este libro. El cómo habla, el cómo se explica, el cómo describe las cosas, a mí me flipó. Y claro, empecé con La sombra del viento y ya creo que La sombra del viento me duró un par de semanas. Y ya todos los libros que cogía de él era 2 días, 3 días. Eso era era salvajismo. Porque era ganas de más y de más y de más. Yo creo que es un autor que impresiona de primera. A lo mejor cuesta un poco el principio de los libros que te enganche. Pero una vez que ya te tiene atrapado en la historia, en la ubicación que tenga, en este caso, pues a lo mejor Barcelona o Madrid, que también escribe en el último libro, creo que era Madrid, pues pides más, quieres más. Y yo lo reconocí así, la verdad. Fue sorpresa, pero una vez que ya leí el primero, que fue La sombra del viento, que para mí es brutal, ya no pude parar. Ya que yo era una maravilla. Yo realmente, bueno, como tú ya sabes, bueno, yo tengo bastante hábito de lectura, aunque últimamente menos, pero antes tenía mucho. Y entonces yo sí que me cayó este libro, pues ya por aclamación popular, se puede decir, ¿no? De que ya todo el mundo decía, esto es buenísimo, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Y digo, bueno, pues tan bueno ese, habrá que echarle un ojo. La verdad es que empecé igual que tú, por la sombra del viento. Y lo que dices tú también, estoy de acuerdo contigo, aunque al principio es un poco tal. Y bueno, a mí es que todos estos temas de autores españoles, tanto de cine como de tal, que siempre es la guerra civil, la posguerra civil, sí, me toca un poquito los huevos, ¿no? Porque, bueno, me parece como que es una cosa que es pasado y que no es una cosa como para estar remomerándola, pero bueno, que también se dice que el que no tiene historia no aprende, pero bueno, la verdad es que me pasó como a ti, es un libro que cuando te engancha no lo sueltas. Es bestial, ¿eh? Bueno, pues si te parece, danos un poquito así de detalles de un anagrama de una mini, ¿cómo se dice? Una mini biografía de este escritor. Vale, Carlos Ruiz Zafón es un novelista español que nació en el 64, ¿vale? El hombre pues murió en el año 2020, hace 2 o 3 años, no fue nada del tema del COVID ni nada de esto, simplemente... No, de cáncer, creo, ¿no? Es un cáncer de colon bastante agresivo, desde 2018 creo que lo tenía ya ahí, que estuvo peleando con él, pero murió en Los Ángeles, el hombre vivía en Los Ángeles. Curioso, porque es una persona que escribe de su ciudad, de Barcelona, de una forma que se le nota que tiene amor por esa ciudad, y sin embargo no vivía allí, vivía en Los Ángeles. ¿Por qué? El hombre cuando empezó a escribir, ¿vale? El primer libro que escribió, que fue en el 93, que se llama El Príncipe de la Niebla, cuando empezó a escribir, él lo que quería era, lo que le llamaba era la industria del cine y el marketing y demás de lo que se movía allí en Hollywood. Entonces cuando sacó el primer libro en el 93 y ganó el premio DB, que tal cual lo ganó, cogió esa pasta y se mudó para Los Ángeles para trabajar como guionista en Hollywood. Y luego, después de trabajar un montón de años como guionista, volvió a coger los libros y escribió El Palacio de Medianoche, Las Luces de Septiembre, que eso ya más El Príncipe de la Niebla, que es el anterior en el 93, hacen la trilogía de la Niebla, que es su primera trilogía. Es una saga más juvenil, es más, tú cuando la lees se nota que es más para chavales, no es tan adulta, no es tan seria, pero sin embargo, oye, eso no quita que, por ejemplo, sea oscura, ¿vale? Zafón tiene una cosa, y ya lo veremos luego con el tema de la trilogía, del Cementerio de los Libros Olvidados,
que es que mezcla todos los tipos de narrativa. Intenta mezclar muchos tipos de narrativa y eso se ve que lo ha ido cogiendo con el tiempo a la hora de escribir guiones. Él lo explicaba así, que a la hora de escribir guiones en el cine tiene una forma muy esquematizada de cómo preparar esos guiones, pues entonces en los libros lo hacía igual y es, aunque como he dicho antes son libros juveniles, sí que es verdad que son barrocos, hay oscuridad, hay terror, hay fantasía, hay amor, hay un poquito de todo, pero como te digo son historias más juveniles. Ya en el 99, después de haber escrito esa trilogía de la niebla, publica Marina. Marina es un libro muy cortito, ¿vale? Muy chiquito, es perfecto para coger. Ese libro es maravilloso para irte de viaje. Tú te coges un avión que tengas que hacer 2 o 3 horitas o algo de eso, o irte. Diego, ¿tú sabes lo que es esto? Sí. Tenerife Norte, Málaga. Pero tú vas Tenerife Sur a Madrid, ¿sabes? Los bolitos esos de 2 horas y media, 3 horas. Un librito de eso es maravilloso porque son chiquitos y sin embargo es que en ese corto espacio de tiempo que dura ese libro, ya te está metiendo en lo que después será la historia del cementerio de los libros olvidados, porque ya empieza a describir Barcelona, los barrios oscuros de Barcelona, ese misterio que hay en cada esquina, la niebla, ya ahí empieza a notar ese regustillo de lo que va a venir después. Y Marina, pues él mismo describía que era uno de sus, como la obra más personal, es una obra para él como que no la escribió pensando en una saga ni pensando en enlazarlo con otras historias, sino una historia independiente de todo lo que había escrito hasta ese momento, pero que a él pues personalmente puso mucho de su arte en ese libro y se nota porque es un libro que es raro. Es verdad que no lo puedes encasillar en ninguna de las sagas, se parece más a la saga del cementerio de los libros olvidados, pero no entra dentro de esa historia. Es más, yo te lo he comentado antes fuera de micro, pero aquí hubo un tema con las editoriales, porque en esta época cuando sacó Marina, que todavía no había sacado La sombra del viento, a ver, él había vendido libros, pero una cosa normal, lo que es un escritor normalito, que tampoco nos vayamos a volver locos. Pero fue ya luego de Marina cuando llegó La sombra del viento, que la escribió en 2020, que ahí ya aquello fue una explosión. O sea, empezó muy despacio a vender libros. La editorial que fue, creo que fue la editorial Planeta. ¡Ay, 2000! Perdón, va. Ay, he dicho 2020, coño. En el 2000, en el año 2000 es cuando publica La sombra del viento. Hace 20 años ya de esto, ¿eh? Y aunque empezó muy despacio, lo que fue el lanzamiento de la novela, porque claro, aquí en España como que nos cuesta un poco, ¿no? No es lo mismo que las teleseries o las películas. Acabó vendiendo el libro 30 millones de ejemplares, tío. Y traducida a 50 idiomas. Eso es una barbaridad. Eso en 2020 fue un pepinazo. O sea, perdón, en 2000, otra vez iba a decir. En el 2000, pasa, no te preocupes. Sí, tío. En el 2000 fue un pepinazo enorme y ya ahí es cuando se consolidó como uno de los mejores escritores de nuestro país. A partir de ahí, pues ya él, como digo, él vivía en Los Ángeles, lo que se dedicaba era pues, a venir aquí de vez en cuando, pero lo que quería era escribir. Y ya se decidió a sacar la saga completa, que aunque digo que La sombra del viento es el primer libro, la saga completa de los 4 libros se llama El cementerio de los libros olvidados, ¿vale? El cementerio de los libros olvidados pues está formado por La sombra del viento, El prisionero del cielo, El juego del ángel y el laberinto de los espíritus. Exacto. Voy a hablar un poco al general sobre la saga esta, ¿vale? Muy rápido. Él, como te he dicho, intentaba mezclar todas las tipos de novela narrativa, o sea, lo que es la fantasía, el misterio, el terror, la detectivesca, porque esa parte es maravillosa. O sea, cuando empieza a meterle el rollo detectivesco, porque los protas empiezan a buscar aquí, vamos a hablar con aquel, y esa muñeca rusa que va formando, porque tú, si lees estos libros te das cuenta que forma una matriosca en la que sacas una muñeca y dentro de otra muñeca y dentro sus historias son iguales. Empieza con una historia, una línea muy sencilla porque un niño va a una librería tal y eso empieza a complicarse y lo engloba, lo hila todo muy bien, ¿vale? Una cosa súper curiosa y la voy a meter ya, y es que aunque él vivía en Hollywood, ¿vale? Y su libro, su cementerio de los libros olvidados había sido, o sea, La sombra del viento había sido un libro tan publicado y tan famoso,
él nunca dejó que ese libro se hiciera una película, ni una serie de ella. Eso de primeras te puede chocar, ¿vale? A mí siempre me chocó la idea de decir, hostia, un libro tan bueno, tan de estos libros como pasa, Diego, tú sabes, El Señor de los Anillos, cuando tú te lo lees, tú lo ves, porque está muy bien explicado. Cuando después vimos la película del Señor de los Anillos, yo decía, hostia, es que yo lo pensé así, yo lo veía igual. Pues a Zafón le pasa un poco igual porque describe muy bien, rápidamente, sin ser pesado, describe muy bien las localizaciones, lo que está ocurriendo en la escena. Y claro, tú tienes ya la película en tu cabeza. ¿Qué ocurre? Que él nunca dejó que eso se llevara al cine. ¿Por qué? Bueno, aquí hay muchas opiniones. Una de ellas es que, bueno, él decía básicamente es que, lo digo textualmente, es imposible hacer una mejor película que la que uno va a ver cuando empiece a leer la novela. Quiere decir que una vez que tú te lees el libro, esa película o ese teatro de la imaginación, como decía él, se activa y tú ya estás viendo esa película. No hace falta hacer otra película de esto, pero solamente hay que leer La sombra del viento para darse cuenta de que es un libro que habla sobre libros, ¿vale? Entonces es un libro que suda amor por la literatura, por el libro oculto, y el niño que empieza a leer es su primer libro, el cómo te puede influir ese primer libro en tu día a día, ¿no? Básicamente él adora, o sea, en sus libros se deja claro que él adora la literatura, y lo que no quería o lo que dejaba claro es que no hace falta hacer una película o una serie de esto cuando ya está el libro. Y esto es curioso porque ayer estaba escuchando yo los últimos podcasts que subieron esta gente para iVoox y demás, y recuerdo que escuchaba al señor Solid hablar del tema de los videojuegos con aquí voy a hacer un pequeño KitKat, ¿vale? Pero es que esto es muy gracioso y me lo recordó, con el tema de The Last of Us y demás, que decían, es que no es necesario hacer una serie de un videojuego cuando un videojuego ya está en cinematográfico, y me sacas una serie o una película y dices, ¿pero para qué si ya tengo el juego? Aquí es igual, es exactamente lo mismo. Si ya tienes la obra, que la que hay que disfrutar está hecha para disfrutarla leyendo, es absurdo hacer una película. Vale, a lo mejor hay gente a la que esa obra no puede llegar porque no son de leer o no son, pero es que como se disfruta esta saga es leyéndola, ¿vale? Es curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo él sigue yo creo que más bien, él como está metido en ese mundo de Hollywood, conocía lo que podían hacer con su novela, ¿no? Que también podían acuchillarla y machacarla. Entonces, la verdad, evidentemente, después del éxito de La sombra del viento, no le hacía falta económicamente aprovecharse, ¿no? No es un R.R. Martin de la puta vida. Claro. Entonces yo creo que como él ya sabía lo que era Hollywood y sabía lo que se hacía, pues decía, no, a mí mi obra no me la van a machacar. Claro, él también decía que lo que no quería era ver a sus personajes creados como figuritas de marketing, ¿sabes? Yo es que Diego, llevo 2 semanas viendo de entrevistas a este hombre, porque como estoy parado, pues he dicho, voy a ponerme a ver cosas y no he parado. Y que tengo a este hombre ahora mismo en la sopa. Por cierto, para que no le ponga cara, es un Ignatius Farray bien, ¿vale? Yo lo describo así porque la verdad es que choca mucho cuando ves al hombre hablar, porque es muy serio, muy bien hablado, muy tal, muy incluso un poquito redicho, cuando lo ves como cuenta las cosas, pero físicamente es gordito, calvo, con las gafitas tan redondas, parece eso, un Ignatius Farray, pero en el multiverso bien. Bueno, y por último tengo un inciso sobre el tema de Hobbit. Yo creo que también, porque claro, evidentemente hacer una película de esto, yo creo que Hollywood posiblemente la hubiese trasladado no a España, sino a otro lugar. Claro, hubiera Entonces, claro, eso sí, es que y eso lo comentábamos más adelante cuando hablemos de los libros, es que la propia ciudad al final se convierte en otro personaje dentro de la novela. Sí,
Y entonces, claro, yo creo que él como dijiste tú antes, muy bien, él amaba mucho tanto su ciudad como su obra, y eso yo creo que fue lo que impidió, porque realmente esto en película bien hecha sería un pelotazo. Evidentemente, como decía Adri, que ¿para qué me haces una cosa para ser videojuego? Bueno, pues de las hojas la habrán jugado X millones de personas de una edad comprendidas entre X y X. Claro. La serie la verá muchísimos más millones y con una horquilla de edad mucho más amplia. Pero yo creo que más que el tema ese es eso, porque él sabía que iban a asesinar a uno de sus personajes que para mí, como bien dices tú, la quiere mucho y para mí se convierte en un auténtico personaje de la misma ciudad. Sí. Sabía que Hollywood se iba a reventar. Y iba a perder la esencia también de esta obra, porque mucho de esta obra viene de esa Barcelona oscura, de ese cementerio de los libros. Algunas veces una Barcelona auténtica, a otras veces una Barcelona distorsionada para sus necesidades, ¿no? Sí, pero sí. Que cómo lo describe él, todo eso, y luego, bueno, vamos a verlo en los libros y lo comentamos. Siempre quiero hacer inciso sobre el tema de Hollywood, ¿no? Sí, pero claro, es que es como tú dices, si él ha trabajado ahí, porque trabajaba en marketing, trabajaba haciendo guiones para Hollywood, ves lo que hay, sabes lo que hay, y tú tienes tu propia obra, y tú, fíjate lo que es, pero es que tú fíjate en la cabeza de decir, yo podría ganar miles de millones con esto, y decir, no lo hago. ¿Por qué? Porque yo ya soy rico, yo no quiero más pasta. Y respeto mi obra, y respeto lo que quiero hacer con mi obra, y no quiero que se haga esto con ella. Eso a mí es de quitarse el sombrero ante un escritor así, ¿sabes? Muy, muy, muy raro. Es más, es que a este hombre le echaba mucho para atrás el tema de la fama y demás. No sé si tú lo sabes. En las entrevistas que le hacen y demás, yo recuerdo que hacía mucho hincapié en que el mundo de la literatura, de los escritores, era, no sé si dijo, un 90% circo y 10% ponerse a escribir. Y es lo que decía, a mí el 90% del circo es que no me interesa. Yo quiero escribir. ¿Vale? Y tener mi empresa, y con mi empresa pues hacer mi trabajo, pero yo lo que quiero es escribir. No es tan a lo mejor famoso en plan de redes sociales y demás como Juan Gómez Jurado o Pérez Reverte, coño, que todos lo conocemos y todos sabemos que escribe y demás, pero este hombre, sin embargo, sin moverse tanto por ese mundo, su mentalidad era de sacar para adelante su obra, sin llegar a tocar lo que es eso del cine. Es lo que tú dices. Puede ser también que el hecho de trabajar dentro de la industria lo echara para atrás. Y bueno, no sé si tienes alguna... Sí, yo creo que más o menos hemos hecho un pequeño repaso a su personalidad, a una pequeña biografía y bueno, y que hemos presentado las obras por adelantado. Así que si te parece, vamos ya al lío. Y empezamos con la trilogía de la niebla. Empezamos con el primer libro, El Príncipe de la Niebla. Como dijimos en el 93, este hombre pues saca su primera novela, que es El Príncipe de la Niebla. Está enfocado, como hemos dicho, estos 3 primeros libros están enfocados para un público juvenil, ¿vale? Para chavales jóvenes entre, yo qué sé, entre 15 y 20 y pico años a lo mejor, ¿no? Incluso 13 también. Porque se habla mucho del primer amor juvenil, el protagonista es un niño pequeño, no es por ejemplo como luego más tarde que veremos otros protagonistas que veremos su vida, o sea, desde pequeño hasta que son adultos, sino que es un niño pequeño y vemos su historia. En El Príncipe de la Niebla, pues los protagonistas que hay en ese libro serían Max y su familia. Max es el prota, Alicia, que es su hermana, Roland, que es un chiquillo que vive también en el pueblo donde van a vivir esta familia, Víctor, que es el abuelo del chiquillo, y el doctor Caín, que sería pues el malo, el villano, ¿vale? Vamos a decir desde ya que, como comento, es algo más fantasiosa, por el rollo ser juvenil y demás, no es tan seria, pero sí que es verdad que cuando la lees es oscura, ¿vale? En algunas partes notas ese... Esto no lo hemos comentado, pero la descripción zafoniano, yo no sé si tú lo usas en tu vida privada, pero yo sí. Es decir, vas por una calle y ves una casa abandonada, así con las enredaderas por fuera, que tiene una forma como medio fantasmagórica, y tú dices, qué zafoniano esto, ¿verdad? Y curiosamente el otro día estaba viendo una entrevista con un chaval y se lo preguntaban también y le decían, oye, ¿tú sabes que tú tienes tu propia
como tu propio adjetivo. Ah, sí, pues no lo sabía. Zafoniano. Sí, muy gótico muchas veces. Muy gótico, exactamente. Y el Príncipe de la Niebla pues ya nos muestra un poquito esa oscuridad que trabaja Zafón en la historia básicamente de una familia que se va a vivir a la costa, a un pueblito, y van a vivir a una casa antigua en el que supuestamente, pues bueno, aparte de que vivía una familia ahí muchos años y tal, pues había muerto un chiquillo. Y ahí empiezan a mezclarse pues varias tramas, en parte la historia de Max, que es el niño pequeño de la familia, que va viendo que está pasando algo en esa casa. Por otro lado, Alicia, que es su hermana, que se enamora pues de un chiquillo del pueblo. Ahí pasan cositas y después ya tú vas viendo como con miguitas de pan que hay una aventura fantasiosa y que aquí pasan cosas raras, tipo Stranger Things a la española, ¿no? El villano de este libro, de su primer libro, para mí es el germen del mayor villano que ha tenido este hombre. En este caso es el Dr. Cain, que también se le llama el Príncipe de la Niebla, y es un personaje, como diríamos, dantesco, ¿vale? Es una persona que sus ojos cambian de color, que nunca parpadea, que tiene una voz grave y pausada. Este hombre, este personaje se le aparece a otros personajes, y lo que hace pues lo típico de te ofrezco esto, un deseo, y tu alma es para mí. Claro, ese personaje se va a repetir. Es que lo curioso es que este personaje se va a repetir en otras obras, con otros nombres, pero siempre es el mismo personaje, al menos desde mi punto de vista, vaya. Porque es un personaje que se aparece, que te da una opción a salvarte, a un deseo que tiene, a que se enamoren de ti o lo que sea, y él te pide pues algo. Eso se va a repetir, y ya en su primer libro ya lo muestra. Ya muestra aquí al primero, que en este caso se llama Dr. Cain. De todos modos, esto está muy, salvando distancias, muy basado también. Yo sé que tú no has leído mucho a King, pero King también tiene un personaje así, ¿no? Que es el Dr. Flagg o Randall Flagg, que es un personaje que digamos que es su villano y que en diferentes libros y novelas va apareciendo con diferentes nombres, ¿no? Pero sí que ya es sabes que es él, aunque no tenga el mismo nombre, y entonces yo creo que ahí sí que está sacado un poquito de King, está un poco inspirado en King, igual que La Niebla, ¿no? Porque La Niebla es otro de los personajes, digamos, que tienen las novelas, que es también muy de King. Sí, no, son como recursos para ellos, ¿no? Que lo tienen ahí y tienen que usarlo, y lo guay del lector, que aunque no esté leyendo la misma saga, que tal, este personaje es tal, y tú ya te vas creando tu paranoia. La novela esta, lo que es el Príncipe de la Niebla, fue bastante buena en su momento cuando salió. Como he dicho antes, recibió un premio que fue el que le ayudó a él a pegar el salto a Hollywood. Y entre la trilogía de la Niebla, personalmente para mí también es mi favorita, ¿vale? Es de las que más me gusta. Pero las otras dos son más otro estilo, o se pasan de oscuridad o son muy light, como por ejemplo el del Palacio de Medianoche, que personalmente me pareció más light, más una aventurilla por ahí. Sí. Vamos a eso. En el 94 sacó el Palacio de Medianoche, que es la segunda parte de esta trilogía, y la trama transcurre pues en el 32 en Calcuta, y hay una leyenda ahí de un tren que cruza la ciudad en llamas, y unos chiquillos, Ben y Sher, más unos amigos suyos de la Chowbar Society, pues tienen que enfrentarse a ese tren, al demonio que supuestamente está invadiendo la ciudad de Calcuta. Bueno, y como hemos dicho antes, nos faltan los toques de oscuridad, de gótico, de ese terror que hay detrás de algo que no se ve, ¿no? De ese tren fantasmagórico. Está bien, es una historia cortita, no es muy larga, y la verdad que no es de mis favoritas, pero bueno, no está mal para empezar a escribir, digámoslo así. Y la última... aquí se nota mucho el cambio de luz, ¿no? Pero no es una ciudad. Aquí nos ve es una costa. No me recuerdo bien si es Inglaterra o menciona el es lugar. Calcuta. En la primera, me refiero a la primera, en la segunda sí, el primer libro es en la costa del Mediterráneo. Vale. No dice exactamente dónde, pero en la costa del Mediterráneo. Uh-huh.
Pero bueno, ya es un faro, ya es una cosa mucho más, con menos luz, ya parece como que va con más, ¿no? Aquí Calcuta pues es una ciudad mucho más luminosa y mucho más... Entonces ya ese mismo cambio solamente de luz ya te cambia un poco la narrativa, que es lo que me refiero en que esta es mucho más light, ¿no? Digamos que ya no hay tanta tensión de... Sí. Digamos que no es tan... tiene esa parte oscura cuando tienen que, digamos, enfrentarse a lo que es al problema que tienen, pero sí que cuando caminan por las calles de Calcuta y demás, no es el mismo ambiente que te muestra en los otros relatos, es un cambio. Bueno, con el siguiente, ¿qué te parece? El siguiente sí yo sí que lo vi bastante más complejo, ¿sabes lo que te quiero decir? Más había sentado el hombre más y había dicho, oye, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo más terminado, porque ya que empieza a haber ese tipo de, lo que hablamos antes, las capas, la historia detrás de las historias, ¿no? Cuando un personaje habla con otro y te cuenta la historia de otra persona, que fue la que pues, le pasó aquello, tal. En este caso ya empieza a notarse esa complejidad en los personajes, en la historia. En este caso, pues, un misterioso fabricante. Este libro es Las luces de septiembre, ¿vale? Sí, joder, no me sale, Diego. Es las luces de septiembre. Las luces de septiembre del 95, ¿vale? En este caso, pues un misterioso fabricante de juguetes vive recluido en una mansión gigantesca poblada de seres mecánicos y sombras del pasado, un enigma en torno a las extrañas luces que brillan frente a la niebla que rodea el islote del faro y una criatura de pesadilla que están en esa casa y que una familia que ha ido a vivir a esa casa, pues por lo que sea, pues se enfrentan a esa maldición que hay ahí. En este caso, pues tenemos personajes como Irene Saubel, Isabel, Lazarus Young, Danny Hoffman, Simon Saul. Fíjate que incluso cuando yo veo este tipo de nombres, sí que son como más anglosajones, no me resulta tanto como un libro de Zafón. Me saca un poco de eso. No sé si me entiendes. Sí. Vale, Es que, bueno, cuando tú lees a Zafón, es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que sobre todo en la saga, en la siguiente saga, es que la ciudad es un personaje. Entonces aquí te va cambiando, pues de eso, desde Mediterráneo a Calcuta y ahora te viene, pues a eso, se supone que un islote como que es de Inglaterra o de por ahí. Sí. Y entonces, claro, ahí vuelvo a jugar con la niebla, entonces vamos a lo más oscuro. Y yo aquí ya está, digamos, gotizando un poquito más, ¿no? Para lo que va a volver después. Yo creo que este fue, digamos, la plataforma que ya estaba entreviendo qué es lo que quería hacer con esa sensación que te quiere dar siempre de humedad, de frío, de oscuridad, ese toque gótico. Este libro sí lo tiene muy en su raíz, lo que es la oscuridad del villano, que el malo es este que, bueno, tampoco voy a hacer ningún spoiler porque no hace falta. Pero sí es verdad que ya empiezas a ver que el lado oscuro de la persona que por eso hizo esto, lo otro, y ese fantasma o ese demonio que hay en la casa, nota esa diferencia de oscuridad, de gotiquismo. Eso no está bien dicho, simplemente pero la fábrica de autómatas ya es que ya te da, vamos, ya empieza a darte repelulsillo, ¿verdad? Sí. Ya además te lo imaginas, los muñecos allí colgados y que si alguno se menea, dice que alguno se va a mover. Es que tú estás viendo esa película en la cabeza, la verdad. A mí personalmente este libro me gusta más que el anterior, El Palacio de Medianoche, pero sí es verdad que El Príncipe de la Niebla, personalmente, yo creo que está mejor escrito. O sea, no es... Será porque quizás es menos oscuro, pero me gustó más. Este no me disgusta, es guay, pero el otro me gustó más. Además por el final que tiene, El Príncipe de la Niebla me gustó bastante más. Ya después de este libro, que sacó en el 95, se pega 5 años sin sacar nada, sin sacar ningún libro. Antes de pasar a la siguiente, a la siguiente tal, yo, claro, evidentemente tú has dicho que el primer libro de este hombre te llega a lo que es la saga de los libros olvidados, pero digamos que si tú qué harías a una persona que no conoce a Zafón, ¿tú qué le dirías? ¿Léete primero esto o léete lo otro? Esto porque claro, yo evidentemente, como tú, yo esto me lo leí después de leerme el otro. Entonces, claro, sí que hay un choque bastante, ¿no? No digo que sean malos libros, pero claro, hay una gran diferencia. Ya hemos dicho que esto es una saga mucho más juvenil, la otra es una saga ya muy adulta. Entonces, claro, yo creo que ahí te pasa como a mí, cuando coge un escritor, pues ya te quieres leer todo de él,
¿vale? Y te va igual la cronología como lo leas, ¿no? Porque, a ver, evidentemente, las primeras novelas de King, por ejemplo, no son igual que las últimas, o las primeras novelas de Vázquez Figueroa no tienen nada que ver, por ejemplo, con la saga Cienfuegos. Entonces, tú personalmente, ¿qué harías? ¿Tú qué propondrías primero? ¿Que empezaran con Zafón con esto, que a lo mejor diría, bueno, pues tampoco es una gran cosa como me la quieren pintar, o que se metían de lleno directamente en La sombra del viento? Yo tendería dos opciones. Yo creo que lo óptimo es empezar por La sombra del viento. Creo. A ver. Si tú eres una persona que no sueles leer o no tienes la costumbre de leer, ¿vale? Entonces, La sombra del viento sí que es verdad que de primera puede ser un poco pesado. Pero una vez que te engancha, que no hace falta llegar a la mitad del libro, creo yo creo que antes de la mitad del libro ya a todos nos tenía enganchado, ya te dejas llevar. Ya te dejas llevar. El libro ya te coge de manita y te va llevando por Barcelona y es muy fácil. Una vez que ya te metes dentro del cómo escribe, de cómo... Ya es muy fácil leer ese tipo de libros. Y los demás, no es que sean más complejos, pero sí es verdad que este como que te coge más de la manita. Entonces yo creo que para empezar sería bueno La sombra del viento. Pero, si no quieres leerte un tochaco de libro y empezar por La sombra del viento y decir, es que esta saga tiene 4 libros y nada más que el primero ya tiene casi 300 páginas, pues yo recomiendo empezar por Marina. ¿Por qué? Porque Marina, ahora que íbamos a hablar de ella, la sacó en el 99, justo después de la trilogía de la niebla, esa historia de Marina ya es en Barcelona. Es una Barcelona gótica. También hay un malo villano tipo fantástico, también hay terror, hay un primer amor, hay un romanticismo. Esas cosas ya empieza a mezclar. Ya es como el eslabón que une la trilogía anterior con la que va a sacar luego, porque se deja un poco ya atrás lo que es la infantilización, o sea, lo que es tan juvenil, y empieza a ser un poco más adulta la historia, aunque el protagonista sea un niño, pero los sentimientos que te describe son sentimientos más adultos. Y es gótico, es oscuro, o sea, también hay muñecos colgados porque el malo, si no recuerdo mal, es un hombre experto en la creación de artículos de ortopedia y prótesis médicas y el siniestro personaje de esta historia, ¿sabes? Que ya empieza a ver esa oscuridad que después vamos a ver en Barcelona en la otra saga. Yo recomiendo a lo mejor empezar con Marina. Si no te gusta leer o no lees mucho y quieres ver una historia rapidita y ya ver cómo escribe este hombre y si te gusta, quieres más, empieza por Marina. Que te gusta leer, que no has escuchado nunca hablar de este hombre y dices, hostia, pues me interesaría, porque como me pasó a mí en su momento, yo escritores españoles no leía, y cuando me pasaron esto fue en plan de, hostia, pues bueno, pues mira, no son mi tal, pero vamos a empezar a ver cómo es de La sombra del viento, y a mí me encantó. Yo es que la verdad, voy a confesar una cosa inconfesable, yo a Marina no he leído. ¿Cuál? Que voy a confesar una cosa inconfesable, es que yo Marina no me lo he leído. Bueno, se te perdona. La verdad es que es lo que esto es un libro muy pequeñito, muy, muy corto, y yo cuando estaba leyendo a Zafón estaba también leía bastante, entonces tenía muchas cosas ahí pendientes y seguramente que esto al final, bueno, pues lo deseché por eso, pues porque es un libro tal. La verdad, bueno, pues es que yo creo que puedes tener razón. Yo evidentemente no puedo saber si Marina debería ser el primero o no, porque no lo he leído, evidentemente. Pero yo creo que para la orquídea de gente que nos escucha, yo creo que habría que empezar con la saga. Porque luego para mí, aunque sí que después no me ha gustado la trilogía de la primera, digamos que como novela y como tal son mucho mejores las otras. Sí, a ver, sí, muchísimo.
Pues nada, coméntanos un poquito por encima como Marina. Marina, como te digo, la sacó en el 99 y es una historia independiente, no tiene nada que ver. Yo digo que es el enlace entre la trilogía anterior y la nueva, pero no tiene nada que ver, no, los personajes no tienen nada que ver. Solo hay un personaje que se repite en Marina y en la otra saga del Cementerio de los Libros Olvidados, y es la ciudad de Barcelona. ¿Vale? Aquí ya la ciudad de Barcelona empieza a tener su propia personalidad. Ya Safón empieza a darle personalidad a sus calles, a sus esquinas, a las casas abandonadas, a los jardines, y tú te ves metido ahí. Es como un prólogo. Es curioso que en su momento cuando Zafón se pegó el pepinazo luego con La sombra del viento, la editorial intentó relanzar Marina como parte de esos libros de La sombra del viento, y tuvo que salir Zafón a decir: oye, aquí se han intentado hacer cosas que no son verdad, porque yo no quiero meter Marina dentro de esta saga. No tiene nada que ver, tiene una historia propia, un final propio, y no tiene nada que ver con la saga del cementerio, porque es otra cosa. A mí me gustó, o sea, este fue el último que me leí. No, el último que me leí no, pero sí que es verdad que me había leído ya la trilogía de la niebla, el cementerio de los libros olvidados y tal. Me lo leí luego y me chocó Diego, ese final agridulce que te deja Safón, que el cabrón es capaz de tocarte la patata un poquito, que tú dices: qué hijo de puta. Pues así termina este libro, o sea, en plan de bien, pero con ese sabor agridulce que el cabrón es capaz de dejarte diciendo que él suele responder a: es que la vida es así, o sea, la vida no es bonita y tiene que terminar todo bien. A veces pasan cosas y te deja ese sabor, pero es muy buena. Como te digo, la historia de un chiquillo que se llama Óscar, que vive en Barcelona, y pues en un momento conoce a una chiquilla que se llama Marina. A partir de que se conocen los dos, empiezan a descubrir, a pasear por Barcelona. Ellos dos son chiquillos jóvenes y descubren ese primer amor entre ellos, y empieza a haber una historia, como suele haber siempre en la historia de Zafón, que viene arrastrándose de años atrás, de algún famoso que pasó algo, y una persona que vendió su alma al diablo para salvar a otra, y ya empieza a liarse la cosa. Yo es que tampoco quiero hablar mucho de la sinopsis porque tampoco quiero hacer spoilers, y lo bonito de este tipo de libros es descubrirlo, no leerlo, pero sí es verdad que básicamente la historia es esa. El villano en este caso, como he dicho, es Mikhail Kolbeni, que era un tipo que se dedicaba a hacer prótesis médicas y se le fue la pinza y empezó a liarla. Y los dos chiquillos pues tienen que descubrir qué pasa con este tío, por qué está pasando lo que está pasando. Y mola, la verdad que sí. Es muy difícil de catalogar como digo, este libro, porque como no tiene nada que ver con ninguna de las sagas, se queda un poco ahí como suelta, pero bueno, como un teaser, ¿vale? Si no quieres leerte un libraco, un teaser, pues está muy bien. Una vez que termine ya con Marina, pues me tendré que apuntar, la verdad, sí que... Es muy cortito, Diego, se te va a hacer súper rápido, y la verdad que es un... Mira, tú y yo hemos tenido que escucharnos... Esto va a quedar grabado, pero me da igual. Tuvimos que escucharnos el último libro, que es La ciudad de vapor. Luego pongo un pi. Sí. No, hombre, no, pero tenemos que ser sinceros. O sea, yo no me he leído el libro, pero sí me he escuchado el audiolibro. Ayer o anteayer terminé, que lo hicimos tú y yo de aquella manera, y reconozco que, por ejemplo, Marina a mí me gusta muchísimo más que cualquiera de los relatos que saca en ese último libro. Sí, bueno, ya cuando vemos abajo, cuando ya hablemos de ella, lo comentamos por encima. Vale. Ya a partir de aquí ya vamos a entrar en el cementerio, o sea, una vez que aquí ya se abren las puertas. Al final tampoco he hecho nada que no se pueda estar grabado. No, hombre, no. Pero, pensé que iba a decir que cómo hemos escuchado ese libro. No, eso no lo explica. Oye, que no hemos hecho nada ilegal, o sea, estamos dentro del margen de lo legal. Medio, pero bueno. Como decía un profesor mío de lengua, que el hombre pues murió joven, pobre, y siempre lo repetía: si tenéis que ser ladrones, robad libros. Al menos seréis ladrones cultos. Soy como Manolo Lara. Ese hombre era muy, muy grande. Qué fuerte. Perfecto. Bueno, pues vamos a entrar en el cementerio de los libros olvidados, que es la tetralogía de Zafón por excelencia, es su obra máxima. Son 4 libros, como ya hemos dicho: La sombra del viento, El prisionero del cielo, El juego del ángel y la
el laberinto de los espíritus. Lo que pasa es que ahí, si no me equivoco yo, creo que el prisionero del cielo sería el tercero. Vale. En vez del cuarto. Aquí hay una cosa. Zafón siempre ha dicho que sus libros, antes de empezar a hablar de ningún libro, ¿vale? De ninguno de los 4, vamos a hablar un poco de lo que es la saga. Él siempre ha dicho que los 4 libros son, aunque sí que comparten personajes y la misma ciudad y una historia, una trama en común, se pueden leer desde cualquier libro, empezar desde cualquiera de ellos para leer uno y después otro en el orden que tú quieras. Yo no lo veo así. No, porque no es lo mismo cuando conoce a Fermín que cuando lo que nos cuenta Prisionero del Cielo. De acuerdo que para mí es un paréntesis, pero sí que tiene una cronología. O sea, La Sombra del Viento, los personajes van evolucionando y van creciendo. Exacto. Oiga, usted no se quiere los 4, solo se quiere leer uno. Lo que yo quiero entender es que si no te quieres los 4, puedes coger cualquier libro como independiente que tiene un principio, una trama y un fin. Sí, pero él dice que el cementerio de los libros olvidados básicamente son 4 puertas en las que tú puedes entrar por cualquiera y vas a llegar al mismo sitio. Porque es el mismo sitio, pero puedes entrar por cualquiera de ellas sin respetar un orden. Él lo dice mucho, incluso en los prólogos de su libro lo dice así, para que como que son independientes. Si no lo has leído, escúchame, es que esto es curioso, porque después yo lo he hablado con gente que ha empezado por otros lados y te dicen, hombre, en verdad tal libro da igual si te has leído el anterior o no, y tal libro también daría igual, hombre, si es verdad que ya aquí conoces más al personaje, pero da igual para la historia que te están contando, no hace falta saber todo lo anterior. Yo no lo veo así, tío. Yo lo leí. Esto pasa como cuando has visto Star Wars en plan episodio 4, 5, 6, después 1, 2 y 3, y para ti esa es tu orden. Esto me pasa igual. Yo me leí La Sombra del Viento, luego me leí El Juego del Ángel, luego El Prisionero del Cielo y al final El Laberinto de los Espíritus. Y para mí, aunque ahí sí es verdad que puedes cambiar el orden de alguno de los libros, por ejemplo, El Juego del Ángel, puedes leerlo primero, porque es la historia de otro personaje que no tiene nada que ver con Daniel Sempere, que es David Martín. Sí, no, el conexo es el poeta. Ese, exacto, el del escritor. Ese libro, bueno, en verdad que estos son escritores, pero el escritor profesional, vamos a decirlo así, David Martín, ese libro sí lo puedes leer en otro orden. Pero La Sombra del Viento y El Prisionero del Cielo yo creo que hay que leerlos en orden, el primero y después el otro. Porque si no, te hace una picha, un lío con la madre, con la hija, con el otro, con quién es. Porque claro, no, que es eso. Aunque sí realmente puede ser como... Pero vamos, yo lo digo con mi pensamiento es ese, ¿no? Que lo que él se refiere es eso, que si coges un libro no hace falta que a lo mejor que haya leído el primero o sí. Porque es como cuando es lo que habla antes, cuando es una serie y te viene primero los orígenes. Vale, sí, ok... da igual, pero en el fondo a lo mejor hubiese preferido que ver desde el principio la evolución del personaje, cómo va creciendo, que en este caso sí que hay evolución de personajes. Claro. Entonces yo recomiendo leer el orden de publicación, ¿vale? Aunque sí es cierto que del primero al segundo puedes empezar primero con el segundo o con el primero, ahí da igual, pero para que te enganche la saga yo siempre recomiendo leer primero La Sombra del Viento, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Se va a disfrutar más, bajo mi entender, ¿eh? Sí, yo creo que va a ser más el hecho de ver cómo tú has dicho, ¿no? Cómo crecen esos personajes, por qué hacen lo que hacen. Porque ya han pasado cosas en el libro anterior y él hace esto porque hace lo que hace. Básicamente lo que es los 4 libros, pues tú los puedes leer como quieras, pero nosotros dos ya hemos dicho que recomendamos leerlo en ese orden. La Sombra del Viento, El Juego del Ángel, Prisionero del Cielo y La Ciudad de los Espíritus, El Laberinto de los Espíritus. ¿De qué va el libro? Vamos a empezar. Venga, en el 2001 ya viene Zafón con sus huevos gordos y dice, pues voy a poner este pedazo de libro aquí en lo alto de la mesa. Es curioso que nadie lo quería publicar en su momento. Bueno, costó trabajo que se publicara. Ganó un premio, no creo que no ganó un premio, sino que se presentó, quedó finalista, pero que quedara finalista fue lo que hizo que entrara una editorial para sacarlo. Y fue muy despacio, tío. Qué curioso que es un libro que cuando salió primero aquí vendía muy poco. Y en poco tiempo, en unos pocos años, pues ya se empezó a subir en ventas hasta que se convirtió en un
Bestseller. un bestseller conocido en todo el mundo y, como he dicho antes, es que está traducido a 50 idiomas. Es que eso, no hay tantos libros que hayan, tantos escritores que hayan conseguido eso. En este caso, pues, Safon lo consiguió y yo creo que personalmente es una de las mejores obras de nuestro país. No he leído tanto a gente de este país, sí he leído, ¿vale? Pero no puedo decir que sea un lector de nuestro país, de escritores de aquí, pero personalmente es que me encanta cómo escribe. O sea, no, yo creo que no somos capaces, Diego, entre lo que estamos hablando aquí, de escribir cómo describe ese hombre, de cómo te cuenta la ciudad, que tiene el cielo, en vez de decirte pues hay nubes y está nublado, él te dice que se despierta una Barcelona con ambiente metálico y un sol oculto tras una plancha de plomo. O sea, y tú te estás escribiendo eso y te estás metiendo como en un poema, básicamente, y es muy bonito, ¿vale? La sombra del viento, como he dicho, se tradujo a más de 50 idiomas, se vendieron un montón de millones de copias y, coño, una curiosidad que tenía por aquí apuntada, María Belón es una mujer que sobrevivió al tsunami de 2004 en Tailandia, creo que fue, ¿no? La de la película, me acuerdo, sí, por ahí. La película aquella de lo imposible. Pues esa mujer contaba que cuando ella sobrevivió a aquello, cuando le ocurrió el tema del tsunami, ella estaba leyendo La sombra del viento. Y en Lo Imposible, en la película Lo Imposible, creo que hay una referencia a eso. No he visto la película, no te puedo decir. No, yo tampoco, pero sé qué película es, sé de lo que va, y hay una referencia a eso, a ese libro curioso, ¿no? Es muy curioso. Vale, los protagonistas de este libro, el prota de este libro es Daniel Sempere. Daniel Sempere, desde la primera página, es el protagonista del libro indiscutible, que se va a rodear de otros personajes y se va a ver inmerso en una aventura. Pero cómo empieza el libro es maravilloso. O sea, siempre cuando yo te lo has leído, yo no sé si a alguno de los que nos escuchan les gusta releer el libro. A mí, por ejemplo, me encanta releer el libro. O sea, un libro que me gusta volverlo a leer, porque puedes encontrar segundas lecturas y demás. El principio de La sombra del viento es maravilloso volverlo a leer. Esa historia de cuando Daniel es pequeñito y su padre una noche a las tantas de la mañana se lo lleva a la calle y le va a enseñar un sitio que no sabe qué es esto, papá. Esto es un sitio oculto que nadie conoce, que es donde se dejan los libros, pues, que no se quieren perder. Y es una biblioteca que está oculta en Barcelona, nunca se dice exactamente dónde, y ahí hay miles de millones de libros que están guardados para que no se pierdan. Contamos también un poquito que el trasfondo de la historia de Daniel, donde se basa la historia, pues hemos dicho que es en Barcelona y es un momento de la posguerra. Eso es importante. No está el régimen. Es importante, no está el régimen, pero está lo que viene luego de la guerra civil que tuvimos aquí y de cómo se tocó ese momento de la historia allí en Barcelona. Importante. Esto es importante porque yo sé que a la gente estas cosas le escama, tanto de un lado como de otro. No se hace hincapié en lados políticos, ¿vale? Sino que la historia es la que hay y esto pasa en ese momento. Y sí, es verdad que hay personajes pues, que están en un bando, otros personajes en otro, pero, por ejemplo, Daniel, que es el protagonista y el que mueve la historia, no tiene nada que ver, ni de franquistas, ni de republicanos, ni de nada. Están ahí en medio y pasan cosas. Claro, evidentemente, si está puesta la novela en un espacio temporal que era posguerra, evidentemente en España está gobernando el Franco y está gobernando el régimen de Franco, con su parte oscura y su parte no tan oscura. Hay personajes que sí que están muy retratados de cómo sería ese tipo de, que luego tú ya comentabas, el personaje, digamos, el malo de esta serie, de este libro, el fumero, que vale, que evidentemente viene, digamos, muy marcado por el lado, digamos, del régimen. Sí, claro. Yo, como te comenté, no me acuerdo si sea con micrófono abierto o cerrado. A mí es que todas estas películas, y a mí todas las películas españolas, y hay muchos libros y películas españolas que están basadas en la guerra civil. Entonces, claro, hay mucha gente que tú ves, por ejemplo, que todas las películas estas basuras que pagamos con nuestro sueldo, que normalmente suelen ser por progresistas, que digo, ni que sean buenos, ni malos, ni peor. Pero claro, te pintan una cosa que ya te quieren adoctrinar. Y aquí lo que dice Juan, aquí no adoctrina a nadie. Aquí hay una realidad, que es esta,
todos sabemos que Barcelona, de ahí empezó la Tercera República, que fue la que provocó la Guerra Civil, y evidentemente Barcelona era en su mayoría una zona propensa a la República. Estábamos diciendo que no hay bando. Bueno, hay bando porque la historia... Exacto, pero que no se pone ningún bando. A ver, si es verdad... A ver, es verdad, también hay que decirlo todo. Safón es crítico con el régimen, eso es indiscutible. Pero no adoctrina, lo que tú dices, no es un rollo que te adoctrine, sino que es lo que había. Exacto. Es algo que me refiero, que más que tratar de eso, es la situación. Evidentemente hay un libro en que sí que trata un poquito más, pero bueno, vamos más adelante lo comentamos. Vale. Como hemos dicho, los protagonistas de este libro y película, iba a decir, de este libro, es Daniel Sempere, es el hijo del señor Sempere, que son los dueños de una librería de Barcelona. Daniel es pequeñito, cuando empieza el libro es muy chico. Y te cuenta la historia de que pues Daniel perdió a su madre de pequeño y en un momento dado, que es cuando empieza el libro, él se despierta por la noche y es que no recuerda la cara de su madre. Y él empieza su trauma, pues no recuerda la cara de su madre porque él, por su culpa, porque no la recuerda, y entonces pues tiene esa cosa de niño, ¿no? De miedo de cuando somos niños. Y su padre en una noche pues lo saca de casa y se lo lleva pues a lo que hemos dicho que es el cementerio de los libros olvidados, que es un sitio físico de verdad en Barcelona, que no existe de verdad. Curioso porque la gente ha creado mapas de dónde está, ¿sabes? Es increíble, incluso cuando hay charlas de este hombre que daba charlas y tal, había gente que le llevaba un mapa de Barcelona y decía, oye, dime dónde está. Y él tenía que explicar, oye, que es inventado, no existe, este sitio no existe. Pero te cuenta eso, de que descubre ese laberinto de libros que hay oculto en Barcelona y se lleva un libro. Le dicen que tiene que elegir un libro y ese libro será para él y tiene que vivir esa experiencia de tener un primer libro que más que lo haya decidido él, sino que el libro lo elija él. No es un rollo Harry Potter con magia y nada de esto. Simplemente no es con magia, pero es una parte mágica. Es una parte mágica. Es lo que es ese toque fantasioso que tiene Zafón, que no llega a ser magia. Pero que ahí está en ese intermedio. Exacto, sí. Y es maravilloso cómo describe a ver, a quien le guste leer, ir a un sitio así, a una biblioteca antigua donde hay libros y así, es algo que es espectacular, ¿no? Y cómo lo describe él, es que te parece que estás dentro, estás oliendo a las páginas, sí. El libro con las páginas, oliendo el polvo, es que es una pasada, la verdad, que es indescifrable. Es muy bonito, o sea, cómo te escribes ese lugar que lo pone como algo mágico, oculto, fantasioso, que en verdad es pues un edificio antiguo de Barcelona que habrán cogido 4 gatos y han dicho, pues vamos a guardar libros aquí, llevan 200 años guardando libros ahí, que por cierto, en uno de los últimos relatos explica cómo se crea ese cementerio, pero bueno, eso no vamos a ir. El Daniel, cuando es chiquito, pues coge uno de los libros que tiene y se lo lleva a casa, y ese libro que coge es La sombra del viento, ¿vale? Es curioso porque el título del libro que estamos leyendo es el título del libro que coge Daniel. Y ese libro que coge Daniel es el que empieza a mezclar esa fantasía que hemos dicho que no llega a ser magia, pero tú estás leyendo cosas y tú dices, Dios, qué curioso. Le están pasando cosas que tienen que ver con el libro que está leyendo, pero ¿esto por qué? Y él se mete en ese libro, en el personaje, en el escritor que escribió ese libro, que es Julián Carràs, y a partir de que empieza a descubrir a Julián Carràs, se abren unas tramas maravillosas de escritores malditos, de editores demoníacos que quemaban libros. Entonces empiezan a descubrir que ese es el último libro que queda de una saga de libros que, claro, como él es el librero y ese mundo le apasiona, pues entonces lo que quiere es descubrir más, y ese descubrir más le lleva a historias que ya empiezan a complicarse, a arriesgar su vida, porque empiezan a entrar personajes de por medio que no están interesados en que esos libros, por lo que sea, se sepa que siguen en la calle. Y todo esto también se mezcla con tramas propias del personaje. Por ejemplo, pues ¿tú te acuerdas, Diego, cuando la historia con la pianista, con el músico y la ciega,
al principio del libro cuando eres pequeño, que él iba a casa de una que iba a la casa de un tío que iba a enseñarle el libro para explicarle, pues oye, mira, no sé qué libro es, y este tío era un tío pues, que conocía de libros y sabía de cosas y él quería información sobre ese libro, y en esa casa conoce a una chica que se llamaba, si no me equivoco, Clara Barceló. Clara Barceló era una ciega que vivía en esa casa, era la hija del tipo que sabía de libros, y él se enamora de ella desde pequeñito, pero ve que ella se está tirando a un maestro de música, que la tiene del tingo al tango, ¿sabes? Cosas que tú dices que son cosas que cuando uno es pequeño empieza a moverse en los ámbitos del amor y dice, ya, qué palo me he llevado con esta chica o qué palo me he llevado con aquella, y te mete en ese mundo y cómo te lo cuenta es maravilloso. Él empieza, pues eso, Daniel empieza a mover desde pequeño y va creciendo y vamos viendo cómo crece dentro de ese mundo de entre libros, esa afición que él tiene, y ahí van conociendo a varios personajes. Y aquí viene uno de los personajes maravillosos de Carlos Ruiz Zafón, que para mí es uno de mis favoritos, que es el gran Fermín Romero de Torres. Fermín Romero de Torres es el grande, que tiene nombre de torero. La verdad que sí, sus personajes los trata muy, muy bien y son personajes que si él quiere que los ames, como es en este caso, ¿no? Y si quieres que los odies, lo vas a odiar, como en otro caso, como ahora más adelante. En este caso, Fermín es un personaje que se encuentra Daniel por ahí, que es un vagabundo, que se lo encuentra tirado entre cartones, bebiendo tinto de un cartón. Pero Fermín es el punto picaresco, o sea, en la narrativa picaresca todos nos acordamos de Lazarillo de Tormes, ¿no? Este tiene su toque de Lazarillo que va guiando a Daniel en la historia y es también el Pepito Grillo de Daniel, que desde pequeñito pues claro, él va pegándose tortas con la vida, y cuando conoce a Fermín, pues Fermín es el que es un poquito que es una persona mayor ya, que ya tiene su vida, que le empieza a decir, oye, pues mira por aquí, mira por allí, está muy guay. Daniel mete a Fermín a trabajar en la librería. Estoy contando cosas muy, muy sencillas que no tienen nada que ver con spoiler, ¿vale? No intento romper porque lo más bonito es descubrirlo, pero son cositas para que entendamos un poco la historia. Y a partir de que ya Daniel está con Fermín trabajando con él y demás, pues ya ahí empiezan a descubrir más cosas sobre el libro sobre su pasado, la historia que hay detrás, de quién es el escritor maldito que supuestamente escribió un montón de libros, se los quemaron todos. Descubrimos al malvado de esta saga, de este libro, que es el inspector Francisco Javier Fumero, que a día de hoy sigo viendo camiones por la carretera en los que pone Fumero y se me encogen los huevines, porque menudo pedazo de cabrón, qué personaje más cabrón, es el Darth Vader de la Barcelona de los 40. Pero un hijo de la gran puta con todas las letras y le sobra a ese, fíjate. Sí, además es el típico policía, o sea, es franquista del régimen. Sí, aquí sí que aún así, fíjate qué curioso, ¿no? Porque aún así, siendo la cara del régimen del momento, que es lo que tú dices, como odio esto, tal, el tío en verdad era un chaquetero que había trabajado también con los del otro bando, y él se iba a trabajar a matar por dinero al que más le pagase. Y terminó pues siendo de la policía. Exacto, porque cuando sales, voy a jugar que me salió con las serpientes. Cuando sale el lado sádico, es un sádico el hijo de la gran puta. Además habla contigo, o sea, cuando él habla con su cigarro en la boca, que te habla tranquilamente, y tú notas que aunque esté hablando calmadamente y con palabras bonitas, él te va a matar, te va a cortar los dedos, te va a arrancar las uñas, algo te va a hacer. Y es esa tensión que tiene el Fumero, que crea un malvado no al nivel de... lo compara con Darth Vader, pero no es un Joker, no es un villano de una película que tú dices, tía, madre mía, qué malo más, pero sí que es verdad que es un personaje que tienes ahí y que tú entiendes que los personajes protagonistas le tengan miedo y le tengan respeto y digan, oye, vamos a tener cuidado con este que telita marinera. En este caso, bueno, hay más personajes como es Nuria Formón, como es Beatriz Aguilar, como es Clara Barceló, como es Penélope Aldaya, Isa Montfort, Laín Courbet. Laín Courbet es el editor que supuestamente le sacó los libros de Julián Carrax al mercado, y también te lo ponen un poco como ese editor maldito que
compra almas en pena para sacar sus libros y que sean famosos, esa fantasía oscura, gótica que va metiendo ya de por sí Safón ahí, y a mí siempre me recordó al príncipe de la niebla, al personaje que hemos dicho antes, el Dr. Caín, que es el malvado oscuro, tipo dantesco y tal. Los personajes que he explicado antes, pues muchos de ellos pues son personajes que Daniel va a conocer para intentar sacar información sobre este Julián Carrax y estos libros perdidos. Y pues, aunque salgan poco, porque por ejemplo el caso de Nuria of Montfort, que es la hija del guarda de los libros olvidados, esta Nuria of Montfort es un personaje que sale poco, pero sin embargo es el nexo que te une todas las tramas. Y es muy bonito cómo hace Safón eso. Cómo con un solo personaje y la historia que te cuenta te une todas las tramas, los libros perdidos, aquel, el otro. Es muy bonito. Vamos a ver, si no quiero explicar mucho de la Sinnoh City porque no. Ya hemos hablado de ello. Hemos hablado prácticamente de ello y no quiero romper nada, y la verdad que es un libro que es para disfrutarlo leyendo y que con cada página poder ver qué está pasando en esa historia. Y sobre todo cuando termina el libro, la sensación que deja es que quieres más. O sea, ya digo, claro, porque yo cuando leí este libro ya estaba publicado el segundo, ¿vale? Entonces es tan sencillo como ir a la librería comprarlo. Pero cuando miré el segundo no estaba publicado el tercero, y es venga, espera, a ver cuánto da, y venga buscando noticias. Es como pasa con el Roftus, con el Martin, ¿no? Tuvo más educación que estos dos hijos. Sí. Entonces, claro, lo bonito de estos libros es que te deja ese querer saber más, querer más. Entonces, si vosotros no habéis leído la saga, la suerte que vais a tener es que vais a poder leerlas de corrido. No vais a tener que esperar para cada edición. Y eso, la verdad, lo vais a notar y lo vais a disfrutar, porque es algo alucinante eso. Va a ser maravilloso. O sea, mira, antes de terminar con La sombra del viento y empezar con el siguiente libro, ¿vale? Voy a contar una anécdota para que entendáis un poco, digamos, la potencia que tiene este libro o la facilidad que tiene de llegar al público, ¿vale? Hace años, muchos años, yo le di este libro para que lo leyera a mi madre. Mi madre es una persona que no lee, ¿vale? No es un gusto que tenga ella. Le gusta el cine, le gusta su música, le gusta tal, pero leer no tiene cultura de leer, no tiene costumbre de sentarse a leer, que todos sabemos que pues, hay que coger ese tiempo y al final te lo pide el cuerpo, pero al principio cuesta. Y bueno, murió mi abuela, su madre, hace muchos años, y mi madre pues entró en una depresión, o sea, ella estaba bastante mal y no salía de su problema, del problema de la pérdida de alguien. Y yo le di este libro para que lo leyera. Le dije, lee, empieza a leer, que te va a venir bien, que así tienes la cabeza en otro lado y tal. Al principio le costó, todo hay que decirlo y hay que ser sincero, porque igual que hemos dicho antes, que es que el principio del libro sí que es verdad que además te puede costar un poco, porque no entiendes muy bien hasta que no entras dentro de la mecánica de Safón, de cómo va la historia. Pero fue increíble ver a mi madre coger ese libro, devorarlo, o sea, empezar una segunda vez y ya me decía, Juan, ha pasado esto, Juan, ha pasado lo otro, hay que ver, hay que no sé qué hija puta la ciega, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo diciendo, mamá, ¿te está gustando? Y dice, sí. Y es lo que tú acabas de decir, se terminó ese libro, una persona, un libro gordo, que La sombra del viento no es chiquito. Es una persona que nunca ha leído, que termine ese libro y que lo primero que me dijera fue, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál viene ahora? Porque claro, yo ya estaba viviendo aquí en Canarias, ella estaba, mis padres están en Córdoba y mis libros y mis cosas, pues muchas están allí. Y me dijo, ¿cuál es el siguiente? ¿De los que tiene aquí, cuál es? Digo, de los que tengo ahí, sí, que estoy delante de la librería tuya para ver cuál cojo. Digo, pero ¿por qué está delante de los libros? Dice, sí, dime cuál es, que me lo voy a poner a leer ya. Y le pedí a otro, o sea, es que la persona que nunca ha leído, que yo sé que estamos hablando de un libro que es del año que te cuenta la historia sobre el Barcelona del año 45, que puede decir, hostia, la posguerra, menudo tostón de libro. Pero sí, eso no lo es. Primera impresión. No lo es un libro que te apasiona, que no hace falta que seas un intelectual y una persona que se encante de leer libros. Cualquier persona puede disfrutar de esto y por eso este libro es tan bueno. Era un detalle, una anécdota que quería contar que a mí personalmente me encantó vivirla y bueno, mi madre de hecho ya se ha leído toda la saga y está loca perdida. Cada vez que hablamos de algo de Safón, se vuelve, ya es una erudita de Safón. Qué guay. Seguimos con el juego del ángel. Venga, vamos por ello. Vale, en el 2008 Safón sacó la continuación de lo que fue La sombra del viento
y personalmente para mí es mi favorito. El Juego del Ángel es el libro al que más me gusta, el que más veces he releído, y creo que básicamente es porque tiene un equilibrio muy bueno entre oscuridad y gótico, porque es muy gótico, Es muy oscuro, muy oscuro, es entrar en la mentalidad oscura y enferma de un escritor que está cayendo en los infiernos, y eso bonito de la fantasía, del escribir, de los libros, de la ciudad, esa mezcla a mí me encantó. Hay mucha gente que critica ese libro porque es demasiado oscuro, gótico, o como lo queramos llamar. Pero en mi caso no, en mi caso a mí me lo estaba viendo y yo estaba pensando, vaya puta maravilla de libro, que no me esperaba que después de La Sombra del Viento, con lo buena que fue, me estuviera gustando más. La primera tirada del libro, del Juego del Ángel, batió todos los récords editoriales del país, tal como lo sacó. La primera edición vendió 1 millón de ejemplares, tal cual, salir. Claro, la gente estaba deseando que saliera la siguiente continuación de La Sombra del Viento. Entonces ya este libro fue como... ¡oh! Y también creo que va a ser un poco el por qué lo criticaron, porque como todo, ¿no? Te creas un hype, creas una idea de lo que va a pasar en la continuación a La Sombra del Viento, y aquí cae, el Juego del Ángel cae en la cosa de que la historia es totalmente independiente de La Sombra del Viento, no tiene nada que ver con La Sombra del Viento, sino que en vez de ser en los años 40, cuando está Daniel Sempere, aquí empezamos a trabajar con otro protagonista, que es David Martín, y estamos en la Barcelona, pero de los años 20. Una Barcelona que empezaba a ser industrializada, que trabajaba de otra forma, que era un motor del país, y cambia, ¿vale? La oscuridad de la ciudad, el personaje de la ciudad ya de por sí notas que cambia. Los protagonistas de este libro pues sería David Martín, que es el protagonista. También lo conocemos desde pequeño, pero la mayoría de la historia ya es cuando es adulto. Es un niño pobre, que su padre, pues es, si no me equivoco, era el chofer de un señoritingo de Barcelona, y en un momento pues el niño pues ve cómo matan al padre, tal cual, delante suya, por las cosas que había en Barcelona y en España en aquella época, pues se lo cargaban al padre. El niño ya de por sí es un poquito raro, es lo que llamaríamos el rarito de clase, ¿no? El que va con sus libros, el que no habla con nadie, el que cuando hablas con él te machaca intelectualmente hablando con muy poca edad, porque la ironía, el sarcasmo y la forma de hablar que tiene el niño, pues tú te dices, hostia, este niño tonto no es, pero es raro con cojones. Y vemos como cuando va creciendo, pues esa fantasía que tiene en su cabeza de cómo de escribir, de los relatos, de las novelas, de su propia vida, de lo mal que lo está pasando, pues se va convirtiendo en una historia apasionante, porque por ejemplo conoce a una persona que sí que es rica, que lo coge a él para enseñarle, conoce a una chica que se enamora de la chica esta. El grosso de la trama vendría a decir pues que esta chica que se enamora, el señoritingo barcelonés, pues no que la obligue, pero sí que tiene que casarse la chica esta con el señoritingo, y aquí empieza una pelea entre yo te he cuidado durante un montón de años, cabrón, eres un mierda de la calle, déjame que me tengo que casar con esta, pero es que tú no la quieres, y ya ahí hay un montón de rollos que crean esa trama, pero donde está el magro de la historia es cuando aparece aquí el villano del libro, de la saga. Este malo es mi favorito, porque es que engloba a todos los malos que como te he dicho hasta hace un rato, iba apareciendo ahí. Andreas Corelli. Andreas Corelli es un editor que coge a David Martín en su momento y le dice, oye, tú eres escritor, pero todo lo que estás escribiendo pues es mierda. Se hace famosete, a la gente le gusta, pero si tú no tienes renombre en este país, los escritores no sacan libros que se hacen bestseller y no te haces rico. Así que escribe un libro para mí, yo te digo cómo quiero mi libro y yo te hago famoso. Y esa redacción de ese libro, de lo que tiene que descubrir para escribir el libro, le lleva a lo que es lo que he dicho antes, su caída al infierno, a la locura, a estar tocando fondo las calles de Barcelona para coger un poco de idea y escribir en su libro lo que tiene que escribir porque Andreas Corelli se lo está pidiendo, pero empiezan
a ver cosas raras. Igual que dijimos antes que cuando Daniel Sempere cogió el libro, su vida empezó a mezclarse un poco con la fantasía del libro que había cogido. Aquí en este caso ya David Martín, tú dices, bien de la cabeza no está. O sea, este hombre todos los patitos en fila no los tiene. Porque ya empiezas a ver que es fantasía con cosas o que no son fantasía. Y llega un punto en el que tú no sabes si la historia que estás leyendo es fantasía del personaje o está pasando de verdad. Y ese equilibrio es maravilloso, sobre todo mezclado con esa oscuridad, ese toque gótico extremo que le da a este hombre. Es muy bonito, está muy bien. Aparte, personalmente, David Martín, la personalidad que tiene, a mí me encanta. Ese sarcasmo, esa ironía, ese me tocáis la polla, yo no quiero saber nada de ustedes, yo voy a mi puta bola. Me encanta. Cómo dicen las cosas, me encanta. En este caso, no hay personajes que se repitan de otras sagas, ¿vale? Vale, básicamente los personajes que hemos dicho, David Martín, está Andreas Colelli, que es el malo, Isabel Gispert, que Isabel es una chiquilla que coge David Martín en su momento para enseñarla, la usa como ayudante, ve, corre y dile, vete, cómprame aquello, vete, me trae aquello, pero que la chiquilla pues le gustan los libros, le gustan los relatos, le gusta la novela, es un fan de eso y como él es escritor pues se le pega a él desde el principio. Esa relación que tienen entre Isabel y David Martín va a ser hilo conductor en toda la saga ya. Desde libros anteriores, en el caso de La sombra del viento, hasta el último libro. Pero no puedo decir nada porque es un spoiler muy gordo, entonces me callo. Básicamente, con lo que hemos dicho ya de antes, pues la historia en este caso va sobre David, sobre la historia suya, su vida y su caída a la locura. No quiero contar más porque sería spoiler, pero recomiendo muchísimo este libro y sobre todo si te gusta esa... Si has tenido una juventud, una juventud gótica, de estos que nos gustaba vestir con chupas de cuero y algunos pintarse la uña de negro y escuchar nuestra musiquita oscura y demás, este libro te va a gustar. Melenudo, esto va por ti. Seguimos y este sería ya el tercer libro de la saga del cementerio. En este caso salió en 2011, se llama El prisionero del cielo. En este caso repiten protagonistas como Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres y otros personajes de La sombra del viento. Repite David Martín, que salió en El juego del ángel, repite Fumero y aparece Mauricio Valls, que es un señoritingo que tenía a David Martín en una cárcel y este hombre pues sacaba libros a su nombre, pero que lo escribía David Martín. Entonces, claro, había ahí un tejemaneje, porque este señorito, pues el que quería era llegar a la alta alcurnia de Barcelona, siendo, o del más que del Barcelona, del gobierno, siendo ministro o algo de eso, y lo que consiguió, pues, a base de engaño y de trapichuela. La sinopsis del libro, pues, para mí, es una continuación directa de La sombra del viento. O sea, si te lees La sombra del viento y luego te lees El prisionero del cielo, es una continuación directa, tal como termina uno, empieza el otro, con un Daniel Sempere que ya tiene que lidiar con su vida de adulto, casado, y regentando la librería pues con el padre y con Fermín Romero de Torres. Aquí empiezan dos arcos que son los que van a formar el libro del prisionero del cielo, que para mí es personalmente uno de los más flojitos, también es muy corto. El primer arco es el de Fermín, que es una pasada. O sea, es cuando Fermín llega a Barcelona y lo encarcelan y todo lo que tiene que pasar para llegar hasta cuando lo conocemos ya en La sombra del viento. Es bestial. A la cárcel que cuando se refieren a la prisionero del cielo, la cárcel que se refieren es la de Montjuïc en Barcelona, y ahí es donde se metían pues a los que no estaban de acuerdo con el régimen en aquel momento, pues los metían allí y pues hasta luego Mari Carmen. En este caso pues Fermín termina allí y su historia pues la va contando para que Daniel sepa un poco el trasfondo de por qué él está ahí y qué es lo que está haciendo ahí. No quiero contar más porque no, es que se puede contar más, pero la narrativa desde que Fermín empieza el libro hasta que conoce a Daniel es brutal. Sí. Además, y hay una parte que no se puede contar por el spoiler que te pone los pelos de punta. Sí, es bestial. Además ya la historia está contada desde la boca de Fermín. Fermín tiene una forma de expresarse muy característica. Muy suya.
Sí, es muy Sancho Panza contando sus dichos populares y su me cago en Dios de todo, yo no quiero saber nada. Él es muy especialito. Pues toda esa parte del relato está contada de esa forma y la verdad que es maravillosa. Que para mí la principal parte, que por eso luego quiero comentar una cosa. Dime. No, te más con el libro y al final cuando eso te comento que la sensación que me da a mí este libro y de por qué en aquel día te dije lo que te dije. Vale, es que el segundo arco ya sería la historia de Daniel con la mujer que tiene y unos rollos que están habiendo ahí con otro tío por detrás. Entonces, esa trama que empieza a mezclarse ahí, que de primera, como he dicho antes, como una matriosca, como una muñeca rusa, saca la primera muñeca, debajo hay otra muñeca, pues nada, un trío amoroso, saca a otra muñeca, ahí, pues este tío es amigo de tal y puede ser que se cargara no sé quién, y ya empieza a liarse y cuando lía, ya después enlazan las dos tramas, es muy bonito. Pero lo que yo digo con este libro es que no me gustó cómo te terminan de contar esta historia, porque no me parece más una continuación que podían haber hecho un DLC de La Sombra del Viento, para que me entiendan. Una expansión de La Sombra del Viento. No, para mí no tiene peso como un libro propio. Pero claro, la parte de Fermín es que es muy buena. Aquí, yo te comenté que este libro a mí me pareció no una estafa, porque no es una estafa evidentemente, pero sí que no era lo que se esperaba, o sea, porque claro, tú te vienes del Juego del Ángel y tú quieres un libro que sea eso, lo que te ha ofrecido, el primero y el segundo, no esto. A ver, vuelvo a repetir, este libro se puede leer y la parte Fermín es espectacular, la otra parte luego ya la utiliza para enlazar las historias. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que lo que dices tú, si este libro en vez de sacarme el primero, el tercero, pero sacas el segundo, no chirría tanto. Claro. Pero como lo sacas el tercero, en edición, yo cuando leí, chirría que te cagas. Es como la historia de Auri con el Rufus, ¿me entiendes? Tú cuando ves ese libro dices tú, vale, pero por lo menos el Rufus tuvo la decencia de avisarlo. Tú, la primera página del libro lo avisa. Dice, si tú crees que esto es la continuación, déjale leerlo. No te lo lleves, no te lo compres. Aquí no va a estar, no va a tener nada, no te va a pillar. Esta avisa ya de las primeras páginas. Tú no coges el libro, si estás leyendo esto en la biblioteca y espera esto, devuélvelo porque no lo va a esperar. Pero este no te avisa. Entonces, claro, volvemos a la parte de que esa segunda novela fue otro grandísimo éxito y tiene a todo el público esperando otra novela de esas características. Y has creado más hype, has creado más ganas de libro. Y entonces, claro, es que con el hype que te queda en la última novela no tiene nada que ver con esa tercera novela. Y entonces es lo que yo te comenté que puede ser que para mí era un fraude, claro, que no es que tal. Aparte que es una novela que yo creo que se nota que es que no tenía terminada la tercera y digamos tenía eso en mente porque es muy corto en comparación con la otra novela. Muy corta. En comparación, vamos, ni una tercera parte. Entonces yo creo que es como me estoy atascando o quiero refinar. Quiero hacer un R.R. Martin de la vida con la última novela y te saco esto para que vayas tirando. Sí, yo creo que era la necesidad para poder enlazar o darle explicación a ver, el último libro... Eso también lo puede hacer en el primer narrativo de la novela. O sea, claro, pero el último libro ya te lo explica todo. El último libro ya te deja todos los flecos, los deja atados. Pero yo creo que necesitaba uno más para, por ejemplo, introducir a David Martín dentro de la vida del Juego del Ángel, meterlo dentro del relato de La Sombra del Viento, con los personajes de Fermín. Eso me lo puedes hacer en los primeros capítulos de la novela. Por eso te digo, un libro. Claro. Que perderíamos que es lo que yo digo, yo salvo al libro por la maravillosa historia de Fermín y todo que viene de Fermín. Porque como se me acaba ese libro, me lo metes en los primeros capítulos del último y ya está. Y ya está, exacto. Sí, pero salió así, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Es que ni puedes hacer más grande La Sombra del Viento porque sería un libro demasiado extenso, ni puedes hacer más grande el Laberinto de los Espíritus, que es el último, porque ese sí que es gordo. Es que ese es el más gordo de todos. También puede ser que el personaje de Fermín, que a lo mejor en un principio él lo tenía idealizado como secundario o terciario incluso, se dio cuenta que era uno de los más queridos de la obra. Y no íbamos a ser protagonista, pero casi. Sí, quería sacar algo para él. Protagonista. Sí. A ver, yo te digo, este libro personalmente hay que leerlo porque, como tú dices, la parte de Fermín eso es imperdible, es buenísimo. Y la parte que no es de Fermín, pues es que te sirve de catalizador para lo que va a venir luego, porque todo lo que viene luego
y la trama de de David Sempere con su mujer, con su madre, todo eso, si no te cuentan eso... Esa parte no la entiendes. Claro, si no, luego no te vas a quedar a dos velas, no vas a entenderlo. Ya he puesto antes que, bueno, para mí personalmente es la parte más floja y que el libro más flojo y el más corto. El villano en este caso es Mauricio Valls, que es el que hemos dicho antes, aunque también aparece Fumero por ahí, y cuando aparece Fumero... Tiembla Barcelona. Es que por mucho Mauricio Valls, ministro de lo que sea, ¿sabes? Fumero, policía de la interna, ven aquí que vamos a hablar. Y ya te tiemblan las piernas. Dejamos aquí lo que es El prisionero del cielo y ya en 2016 saca Zafón lo que él describió como su final, ¿vale? Él ya lo tenía claro. Aquí iba a darle explicación a todo. Yo tenía dudas, ¿eh? Ojo, yo tenía duda de que fuera capaz de... Digo, seguro que va a pasar como en las pelis o en las series, que ahí te dejan cosas que sin explicar, cosas que tú te has montado tus películas y después va a salir por otro lado. Pero no, el cabrón te lo cierra bien, te lo ata todo y tú dices, compro, me lo trago y me lo volveré a leer seguro. En este caso cambiamos de protagonista, ¿vale? Ahora voy a explicar otra cosa. Cambiamos a la protagonista, que sería Alicia Gris. Personajazo. Increíble, Alicia Gris es un personaje femenino al nivel de Ellen Ripley. O sea, le faltan estar rodeada de aliens y tener una ametralladora y un bazooka. Sí. Porque es que, qué tía más dura, ¿eh? Qué tía más dura. En este caso también repiten Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres y otros personajes de La Sombra del Viento. Repite David Martín del Juego del Ángel. Y repite Mauricio Valls, que era el ministro que dijimos antes que le robaba los libros a David Martín. Voy a contar una sinopsis rápida. En esta ocasión la historia se centra en el asesinato de un alto funcionario del gobierno llamado Mauricio Valls y la investigación llevada a cabo por Alicia Gris. Esta investigación, que empieza en Madrid, en este caso el laberinto de los espíritus ya se traslada a Madrid, que es muy guay porque le da a Madrid otra personalidad y es distinta a la de Barcelona. Es otro personaje más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es menos gótico que Barcelona? ¿Tiene más...? ¿Lo va cambiando ahí? Exacto, es distinto. Otro tipo de ciudad, ya te va criticando que Madrid no tiene nada que ver con Barcelona en ese sentido. Claro, es menos gótico, es más moderna, supuestamente. Exacto. Es la central, es el núcleo del gobierno en ese momento, que es lo que llevaba al país. Entonces, claro, tú notas que es otro personaje más, la ciudad de Madrid, aunque sale poco, la verdad, no es muy extenso. Pero está muy guay como lo hace. Daniel, Fermín y compañía vuelven a salir en la trama y se verán metidos en el caso que está llevando Alicia. En este caso, pues para conocimiento, para cosas que también se explican en El prisionero del cielo, pues se explicarán aquí. El villano no lo quiero decir. ¿Por qué? Porque sería un destripar. Exacto, aunque Mauricio Valls aparece ahí, pero sí es verdad que es el detonante de la historia, porque es a quien asesinan al principio del libro, o aparece asesinado. Y esta chica, Alicia Gris, que es de la policía, pero es de la policía, dímelo tú, Diego, es alta, un rango alto, ¿sabes? O algo de eso, ¿no? Sí, en aquello sería, digamos, como sería, no vamos a comparar con los geos, pero sería, ¿cómo explicarlo? Un agente especial. Exacto, como un 007 de España. Sí. Una mezcla, no tan, digamos así, pero es algo que está como un poco fuera de lo que es oficial. Que la policía y tal, exactamente. Es como un departamento que se dedica a para dimitir del régimen. Exacto, entonces ella la mandan a que haga investigaciones sobre ese asesinato y eso la llevará a Barcelona. Y aquí ya es cuando se mezcla con todas las tramas. Es como tener un caldero lleno de comida preparado y meter el último ingrediente, que era Alicia Gris, echarlo ahí dentro y ya se lía todo, ya se despiporra todo y empiezan a salir todos los flecos que había antes de los años 20 que empezó la historia con David Martín. Hasta el día de hoy se cierra todo. Yo aquí lo describo en detalle, pongo como muy, muy, muy buena. Un poco densa al principio, pero poco a poco va cogiendo carrerillas hasta verte nuevo inmerso en los misterios de la época. Un final perfecto para la saga donde se queda todo, y cuando digo todo es todo, cerrado y explicado. Una de las cosas que yo quería que me cerrara era la historia del villano que te dije antes, del Andreas Corelli. Uh-huh. De quién era Andreas Corelli, porque es una de las cosas que te dejaban en el aire, pero te la dejaban tan efímera
como una historia que puede ser fantasiosa, que tú decías, verás tú que esto no va a ser nada, no tiene nada que ver, te lo cierra todo y eso me encantó. Me encantó. Por cierto, detalle, compré este libro en la Vía Grande de Madrid, o sea, en la vía principal de Madrid, que hay una librería súper mega tocha allí. Gran Vía. En Gran Vía. Estuve de visita en Madrid, que tuve que ir solo para unas cosas y demás, y dije, ha salido este libro, me voy a Madrid, voy a ir a la Gran Vía y me lo voy a comprar allí. Y lo tengo comprado allí con su sello. Para mí es una maravilla. ¿Qué te pareció a ti este libro, personalmente? Es curioso. Libro es lo que tú dices, es el cierre perfecto a todas las historias, ¿no? Ese libro es un libro zafoniano, ¿no? Que al principio cuesta engancharte y al final, cuando termina, aquí te da un regusto de pena porque te das cuenta de que la historia se ha acabado, que ya no va a haber más, Sí. ¿no? Yo no sé si ya en este hombre ya sabía un poco que a lo mejor iba a estar enfermo o algo. Ahí no puedo saber porque realmente se supone que esto se publica en el 16 y él oficialmente está enfermo el 18, pero a lo mejor ya podía empezar a dar los primeros síntomas o lo que sea. O no sé si oficial, ahí no tengo ni puta idea. Pero la verdad es que es un cierre magnífico de la saga. Es un libro que aunque sea más grande se ve también muy, muy, muy rápido. Y la verdad, este libro era el que yo esperaba cuando sacó El prisionero del cielo. Bueno, tú querías ya que te lo explicaran todo. Tú ya lo querías todo. Hombre, a lo mejor no que me explicaran todo, pero que haya un libro que continuara el mismo protocolo, digamos, la misma tal que los anteriores. Sí. Pues voy a repetir que El prisionero del cielo es totalmente recomendable. Sí. Y aquí el personaje de Alicia es una pasada, o sea, es que es entre dulce, negra, hija de puta, buena, es una pasada. Y luego, cómo el tío inteligentemente mezcla todas las tramas y cómo junta a todos los personajes es una obra de un escritor de su tamaño, claro. Es un poco rollo como los que no tengan a lo mejor mucha idea de libros, pero sí de cine. Yo sé que, Diego, tú aquí no... No habla de Marvel, seguro que no. Exacto, el rollo de Marvel y superhéroes, tú ahí no tal. Pero los que sabéis un poquito de cine, visteis lo que hizo Marvel en Infinity War, donde mezcló todas las sagas que llevaba sacando de películas de diferentes superhéroes durante casi 10, 15, 20 años, y te las mezcla todas perfectamente en una película en la que cada personaje tiene su trama y al final los enlaza todo y los une a todos. Pues esto es igual. Aquí Zafón te coge todos los personajes de toda su saga del Cementerio de los Libros Olvidados y te da su explicación, te da su porqué, te da su final a todo, y es una maravilla. O sea, y ya el final, o sea, es que no lo puedo contar porque no qué pasa al final, sino quién cuenta el final del libro. No lo vamos a decir, Diego, pero quien cuenta la última parte del libro, ahí ya el protagonista no es Alicia Gris, sino que es otra persona la que escribe esa historia, y es maravilloso, porque es como dejar ya caer la última piedra y decir, este es el último personaje que fue el último que aparece, porque es tal. A mí me encantó cómo terminó y es recomendadísimo. O sea, es un libro que es, como hemos dicho, un poquito denso al principio porque te cuesta, con Zafón cuesta coger un poco la carrerilla de su relato al principio, pero una vez que te das inmerso ya en esa historia, te lleva de la mano. Te lleva de la mano y te lleva por Madrid, te lleva por Barcelona, por la memoria de cada uno de los personajes y por dónde crees tú que pasará, dónde crees tú que terminará cada personaje. Es muy bueno, me gustó muchísimo. Esto es como la típica serie que la primera temporada te cuesta, pero no puedes dejar de verla. Y dices, no deje de verla, mira, no deje de verla porque la segunda revienta. Y es pues un poquito así, ¿no? Aunque si lo vais a leer, aunque os cueste un poco al principio, hacer el esfuerzo. Sí, porque va a merecer la pena. Merece la pena hacer el esfuerzo. Hay veces que puedes decir, es como cuando, por ejemplo, un ejemplo que pongo yo mucho, por ejemplo, es en Los Anillos. Hay partes en que dices, tu santa puta madre de Dios, esto lo voy a dejar, que el incluso lo aguante. Pero no puedes dejarlo, porque que si lo que viene a lo siguiente es tan bestialmente fuerte que si lo dejas, tú vas a perder una maravilla. Pues aquí pasa una cosa igual, ¿no? Si te cuesta un principio, haz un pequeño esfuerzo que de verdad va a ser recompensado. Sí. Ya de esta saga se termina aquí, ya no hay nada más. O sea, el Laberinto del Espíritu da su cierre a la saga del Cementerio de los Libros Olvidados.
ya Safón, bueno, pues como sabemos, muere en 2022 y sacaron un libro póstumo que es una vamos a ver, hay gente que dice no, pero tiene que ver con el cementerio de los libros olvidados. No, a ver, estos son relatos cortos, sueltos, que tenía Zafón ahí, y a mí personalmente, yo aquí tengo el corazón dividido. Por una parte, me repugna el hecho de que una editorial pues que aproveche este tipo de cosas para sacar libros y seguir sacando pasta, pero por otro lado es que quiero más de Zafón, entonces quiero leer más. Y no hay otra. Muchos de estos relatos están ya prepublicados. Sí, lo leí por ahí. Lo leí por ahí, que hay un par. Por ejemplo, en La Vanguardia, que es un par de historias, sí. En un par de libros recopilativos también. O sea, realmente no es que tenía manuscritos ahí, lo que hizo el hijo de Tolkien, ¿no? Que cogió los manuscritos de su padre, que los tenía por el despacho y los recopila y los edita. No, muchos de estos, algunos no están editados, pero la mayoría de ellos ya están editados en otros medios antes. Creo que inéditos son 4, no sé exactamente cuáles son. 4... No sé cuánto, porque no me he puesto a mí ese dato concreto, pero este sí que es importante. O sea, que no es que, digamos que no es que hizo un Christopher Tolkien, que fue por el despacho de su padre y recuperar. No, esto ya fue me imagino que los que no estaban publicados o bien los tenía ya en derecho la editorial o los herederos lo cedieron, o sea, no tengo ni idea. Vale, no vamos a hablar de cada relato porque no creo que haga falta, son cortitos y lo suyo es leerlos, ¿vale? Solamente deciros que tiene el mismo espíritu que todos sus relatos de Zafón, es maravilloso. Por ejemplo, recuerdo el de Apocalipsis en 2 minutos, que es el último relato. Dime. Pero que ese es el más zafoniano, pero al menos el menos, porque es que no te lo esperas. O sea, exacto. Y tú, ¿perdona? Exacto. A mí cuando es curioso, porque tú cuando dices Apocalipsis en 2 minutos, a saber qué mierda es esta, y cuando empiezas a contar la historia digo, bueno, vale, ya está. Pero cuando te lo terminas, coño, pues está bonito. ¿Notas el toque ese de...? Es bonito, es Zafón, suena, sabe a Zafón. Ese amor, ese primer amor realmente, porque, bueno, no voy a decir nada, pero lo mezclas, tío, y dices tú, venga, pues vale, más ganado ya, venga. No, más ganado, exacto, es que a Zafón le pasa... ¡Ole tus huevos! Eso, te hace eso, en plan de... Estás leyendo y empieza, bueno, y cuando llega uno dice... Hijo puta. Cuando termina el libro, qué cabrón. Será cabrón. Qué cabrón. Es muy bueno por eso, ¿eh? A ver, te pregunto, Diego, de los relatos que has escuchado, tú ya lo llegaste a escuchar todos. Sí. Hemos tenido una semana muy prolífica, tú y yo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál crees tú que es el que... Es curioso porque este libro de relatos es otro libro Zafón porque empieza muy denso y al final cada vez descubriendo los relatos mejor, ¿no? Sí. A mí los primeros, la verdad, no me llaman mucho. Yo te lo comenté por ahí, dije, lo estoy leyendo, los primeros capítulos no me llaman mucho, no me están llamando mucho, ¿vale? Digamos que cada capítulo es una historia, ¿vale? Recordemos. No, las primeras historias no me están llamando mucho, pero desde El Príncipe de Parnaso, eso ya no... Ahí es cuando empieza a decir, coño, pues esto ya me va pareciendo mucho más tal. Luego, la Leyenda de Navidad no está mal, pero Alicia al Alba, Hombres de Gris, mi favorito, Hombres de Gris. El de los asesinos, sí. El Hombre de Gris es muy bueno. Me gustó también el de Gaudí, que imagino que eso es inventada también, pero hay que decir que es Gaudí. Sí, es una inventada, lo dice, lo explica. Y luego tenemos, digamos, también que él tenía por aquí, que era La Mujer de Vapor, que también me parece brutal, cómo acaba, dónde acaba y todo eso, aunque es una historia... Es un formato de historia que no lo inventa él, que eso ya se ha contado más de una vez, pero tal como lo cuenta él y como tal, al final... Parece original, parece suyo. No es esa historia no es original, ya se ha contado más de una vez, pero el final es cuando dices tú, ¡buah! Vale, Zafón, tío, la has vuelto a hacer. Sí, total. A mí, personalmente, mi favorito, y es que me encantó, y lo volví a poner luego cuando terminé todos los libros, es el del Príncipe de Parnaso. Es el de Cervantes también, ¿no? Es que sí, no me esperaba. Además porque ¿sabes qué pasa? Que soy muy juzgón, soy tonto y prejuzgo, y cuando el Príncipe de Parnaso, y ya lo mismo que me pasó con La Sombra del Viento, ¿qué tostón será esto del Príncipe de Parnaso? Y te empieza a hablar sobre Cervantes, y te cuenta una historia de Cervantes cuando era joven, y te mete entre medias a un personaje que es el Laín Courbet, el que hablamos antes, el editor el Corelli,
que Corelli, que te roba el alma para hacer tu historia. Es tan bonito como te mete a ese personaje de nuevo ahí, que porque es su personaje que lo va recuperando en muchas historias, y es que también te lo mete con Cervantes de por medio, con la historia del Quijote, con un amor. Ahí te sorprende. Es muy bonito, ¿sabes? También es una inventada, lógicamente, pero incluso te mete a un Sempere ahí de por medio también. También, sí. El tío lo hace muy bien, y sabía hilar muy bien. Yo te digo, de mis favoritos es El Príncipe de Parnaso. Los demás, bueno, me han gustado, me han sorprendido, digamos que me he dejado llevar. No ha sido en plan de este es mejor, este es peor, sino que me he dejado llevar o me he dejado llevar menos. Y esto es muy fácil porque yo me he dado cuenta cuando no lo estás leyendo, sino que lo estás escuchando en un audiolibro, te das cuenta antes cuando algo te está llamando la atención o no, porque es más fácil desconectar. O sea, tú estás escuchando un audiolibro de una de las historias si no te gusta, de repente estás mirando otra cosa, haciendo otra cosa en casa o con el móvil, pero como uno te llame la atención, paras, y lo único que estás haciendo es escuchar. Yo me cogía y me iba a andar con la perra, me iba a andar con ella y me ponía los libros, que fue lo que hice cuando hicimos lo de esto, y digo, venga, a escucharlo. Y me di cuenta de eso, que me dejaba llevar. Es una maravilla dejarse llevar. Yo este libro, a ver, lo dejo muy claro, no tiene nada que ver, lo mismo que hemos dicho antes de Patrick Rothfuss con su libro de Auri, que dijo de primera hora en su primera página, esto no te va a contar nada más de la saga de Reyes, de la historia del nombre del viento. Ojo siempre la confusión entre el nombre del viento y la sombra del viento, ¿eh? Uh-huh. A mí me costó años coger y decir en su momento lo que tenía que decir, porque entre que también soy un medio un poco disléxico y esas cosas se me mezclan, pero es curioso que los dos libros favoritos que tengo son uno La sombra del viento y otro El nombre del viento. Eso es una cosa curiosa. Claro que sí. En este caso sí es verdad que también lo deja claro que no son nada, no te va a contar nada sobre la saga anterior, pero sí es verdad que hay detalles y hay detallitos en alguna de las historias que tú dices, ay, qué guay. Por ejemplo, pues en un momento se habla sobre los planos del laberinto, del cementerio de los libros olvidados, físicamente hablando, de que hay unos planos por ahí, de que se creó en un sitio, de por qué se creó. Entonces esas cosas están guay, esas miguitas de pan que te deja ahí. Sí, y está mezclado con una historia que no tiene nada que ver. Que es no tiene nada que ver. Y tú, ¿qué? ¿Perdona? ¿Y esto aquí en mitad? Y tú dices, hostia, qué guapo, ¿cómo te lo has metido ahí, no? Pero claro, no tiene nada que ver, hay que dejarlo claro para que ningún lector que diga, quiero más, aquí hay más, no, aquí no hay más, esto no te va a explicar más, pero es bonito, es un buen libro, es puro Zafón, es esa musicalidad que tiene su relato, la sigue teniendo y yo lo he disfrutado. Gracias, Diego, gracias, te lo agradezco, porque si no fuera por ti no lo hubiera escuchado, que no me ha dado tiempo. Demos gracias a Amazon por su regalo de audio. Vale. Oye, bien. Esto es todo legal, es Audible, Amazon. Sí. 3 meses que, por cierto, cuando llega lo voy a cancelar porque me parece bastante caro para lo que ofrece. Mira, yo la verdad cuando estuvimos hablando de esta, que tampoco tenía conocimiento, porque una vez que ya terminó la saga de Zafón, sabía que había terminado, no estaba más al tanto. Y yo tampoco sabía que realmente la ciudad de Vapor existía. O sea, que realmente estoy viendo que se publicó el año pasado. Entonces, la verdad es que gracias a ti yo lo conocí y gracias a mí lo hemos escuchado. Hemos compartido... Trabajo en equipo, coño. Trabajo en equipo. A ver, es lo que dice Juan. Es un libro de historias, ¿vale? Es el típico libro de ratos cortos. Si te gusta, hay mucha gente le gusta ese tipo de lectura porque son ratos cortos precisamente y no tienen que enfrascarse en unas tramas muy, muy complicadas, digamos, estar muy pendientes de esas tramas. Como dije antes, hay algunos son más buenos, otros mejores. Para mí, el favorito mío es Los hombres de gris. Me encantó también el de Príncipe de Parnaso y La mujer vapor. Y bueno, pues si quieres leerte un poquito más y recordar eso que dice Juan, de ese estilo zafoniano y tal, pues es recomendable. Si no lo lees, pues tampoco te vas a perder nada en esta vida. No, es la experiencia. O sea, cuando ya te has leído estos libros de Zafón y te has metido en su mundo, es lo que estábamos diciendo antes, al final el cuerpo te pide más, ¿vale? Y si es verdad, aunque no es bonito que una editorial saque libros o material que a lo mejor no está terminado, no está bien terminado, pero en este caso, como ya eran relatos que habían salido antes, estaban terminados y publicados por él, por Zafón, pues bueno, dices, vale, ahí están. El cuerpo te pide un poco más, y esto pues no es un punto
para finalizar y tener un buen recuerdo de Zafón, porque para eso está el laberinto de los espíritus, pero sí es un libro que, oye, si te gusta Zafón y demás, lo vas a disfrutar. Bueno, pues yo creo que estaría, ¿no? Pues nada, vamos con las despedidas. Bueno, yo, como siempre, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. La verdad, Diego, desde que te escuché el primer PUC que hiciste, que lo hiciste con Hot Factory, hablando sobre... El Ready Player One. No, el de Ready Player One no. El primero que yo escuché fue el de El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Ah, La sí, saga, con Jin Toki y un amigo de Jin Toki. exacto, la saga del asesino de Reyes. ¿Qué ocurre? Que yo estaba escuchando y yo quería estar ahí, Diego. Y es que a decir, ¡por rayos! Ay, por Dios, yo escuchando cosas que decía, sí es verdad lo que estáis diciendo, pero también es verdad esto, porque sabes, te lo mandé hace no mucho, que hay un montón de teorías sobre esa saga y demás, y a mí me encanta porque es uno de los libros que más he releído y más teorías tengo de lo que va a pasar. Entonces, claro, yo estaba escuchando a usted diciendo, Dios, que quiero estar con esos dos ahí hablando sobre el libro, porque tengo muchísimo que decir. Y cuando nos sentamos en el Puerto de la Cruz empezamos a hablar sobre hacer algún proyecto. Que se nos ocurrió, bueno, en verdad, acuérdate que después tuvimos un par de veces que hablamos y dijimos, hostia, ¿qué sacamos? Que esto ya no lo podemos hablar, porque del Señor de los Anillos también me fuera gustado echarnos una mano, porque estuvo guay, o sea, también me he visto la serie de los Anillos de Poder y los libros los volví a escuchar hace poco, y coño, me gustó cómo lo propusiste y las ideas que pusiste sobre la mesa sobre ambas cosas. Y cuando nos sentamos a hablar dije, hostia, si hablamos de Zafón. Zafón ya más libros no tiene. Cuando aquello, acuérdate que no sabíamos que existía el ácido de vapor. Eso fue, claro, eso fue, no sé, prácticamente fue el 22 o el 21, al final, es que no me acuerdo ahora. Sí, no me acuerdo, pero fueron que hace un año, hace más de un año, sí. Sí, pasó ¿estábamos en pandemia o ya habíamos pasado? No, un poco. No estábamos en pandemia porque cuando me registré en el hotel con aquella nos obligaron a llevar el certificado COVID, pero no des información, Diego, que después te pillan las cosas. Ya, después ya de lo que dijo. A ti te lo aclaró, a ti te lo dejó bien claro. Sí, yo ya veía por dónde llevan los tiros. Cuando dice, gracias por la aclaración. No, yo recuerdo que nos sentamos, empezamos a hablar sobre el tema, no sabíamos que ya se podía estar sin mascarilla en la calle, ya se podía estar, pero sí que todavía te hacía falta eso, para registrar en el hotel nos pidieron el certificado COVID, o sea que tendría que ser el 21. Yo creo que acababa de morir el Zafón en esa época y fue cuando después, ya cuando lo hemos hablado, hemos dicho, bueno, pues vamos a sacar esto, que el hombre... hay pocos libros que me hayan... El otro día me acuerdo que Jin Toki decía... Yo estoy jugando una partida de rol y prefiero cagarme encima antes que ir al baño para seguirla con la partida. Bueno, pues yo eres muy gráfico. He estado tirado en el sofá leyéndome a Zafón y yo no me quería levantar del sofá para ir al baño, quería seguir leyendo hasta que caes que te puedes llevar el libro al baño también. Y decir, bueno, pues ya está, hago la suma. Ahí está el tema, es que es algo que me apasionaba y teníamos yo creo que teníamos que hacerlo. La verdad que podríamos estar aquí muchísimas más horas hablando del tema, pero ya hemos hablado de él. A quien le guste, le recomiendo que coja a uno, el que sea, de los que hemos hablado, para empezarlo, que les dé un poquito, que se esfuerce un poquito, solo muy poco, en continuar la lectura, que sé que hay veces al principio que vas a decir, hostia, se me está haciendo un poco pesado o rebicho, pero créeme que en breve vas a tener las manitas de la lectura del libro cogiéndote de los hombros y llevándote por esas calles oscuras de Barcelona y enseñándote un mundo fantasioso que es una maravilla, disfrutar y haberlo podido ver. Que también te digo, mola lo que tú estabas diciendo antes, Diego, de poder coger ahora los libros y leértelos todos del tirón, pero también mola un poquito el verlos salir, esa espera, yo cuando me leí La sombra del viento, El juego del ángel ya estaba publicado, me leí La sombra del viento, me leí El juego del ángel, y justo en ese mismo año fue cuando salió El prisionero del cielo, y para mí que saliera ese libro fue una maravilla. O sea, el esperar que saliera. Después me pesó por lo que hemos hablado antes, de que el tema de que el libro pues a lo mejor no es tan bueno como los otros,
pero sí es verdad que me recuerdo esa espera y me gustó. Y con el laberinto de los espíritus es igual, o sea, esa espera llegar y decirme lo voy a comprar en Madrid, en la Gran Vía, en la putra librería central de Madrid, que sale en el libro por ahí también hablando de ella, pues joder, ¿sabes? Para mí fue increíble. Recomendadísimo este autor, espero que os haya gustado el programa, muchísimas gracias por todo y nada, ya volveremos por aquí a otro programita si la gente quiere. Pero es que hay esperas que se esperan, ¿eh? Sí, joder. Y voy a bajar el tema. Mira que yo tengo la suerte de que la música, Juan. Sí, yo tengo suerte de que, por ejemplo, a Martin yo no lo sigo. Yo no me he leído ningún libro suyo, lo único que conozco es la serie de televisión. Pero con Patrick Rothfuss me ha tocado la China, macho. Qué mal lo estoy pasando, Que te comentaba, ¿qué has comentado de la música que vamos a escuchar en el programa? ¿Puedes hacer tú la música? La música. Zafón, cada vez que sacaba un libro, pues sacaba varias pistas de audio que grababa él, tocando con el piano y demás, para sus libros, donde, digamos, basada en esos momentos de la historia del libro. Lo recomiendo, lo tenéis en YouTube, si buscáis Zafón música os van a salir varias listas de reproducción. Por ejemplo, si buscáis La sombra del viento música os saldrá una lista de YouTube con todos esos temas, y además si entráis en la página de Carlos Zafón oficial, él tiene un enlace de descarga donde se pueden descargar ese tipo de música. Está muy bien y lo vamos a escuchar toda la música que hemos estado escuchando a través del podcast, relajada, tranquila, y sí que es verdad que te mete un poquito en ese mundillo fantasioso con ese tipo de música. Una pregunta, Diego, esto puedes creer que no tiene nada que ver, pero te hago la pregunta. ¿Tú escuchas música cuando lees? No, nunca. No, normalmente no. Yo sí. Bueno, con el libro de Motley Crue que la tenía en la cabeza, no me hace falta escucharla, ¿no? Pero no. Normalmente no suelo, cuando suelo leer, además yo suelo leer muchas veces en silencio, suelo leer o cuando estoy en la cama o cuando como me quiero leer un libro, por ejemplo, con el libro de Motley Crue que me puse a leer y lo que haré, o con los de Ready Player 2, por ejemplo, yo tengo puesto ni la tele ni nada, o sea, es que no tengo ni ruido de fondo normalmente. Y yo normalmente por mi trabajo, horario de trabajo y de mi hija, pues yo muchas veces estoy solo en mi casa, ¿vale? Porque no coincide ese trabajo, horario de trabajo, perdón. Y entonces suelo leer solo, pero vamos, sin ruido. Yo soy de las personas que la tele no la pongo ni de fondo. Entonces cuando leo y punto, no pongo la música. En mi caso, yo siempre escucho música cuando leo, y hay una cosa que hago desde hace muchos años, es que uso un solo disco para escuchar para leer un libro. A ver, la música que escucho no es heavy, ni es rock en este caso, o sea, es música, suele ser instrumental, tranquila. A ver, mi músico favorito es Mike Oldfield, y lo que yo escucho pues es algún disco de Mike Oldfield o algún otro disco, pero música de ese tipo. Y yo no sé si os pasa. Por ejemplo, para mí la banda sonora perfecta del libro de La sombra del viento es The Music of the Spheres de Mike Oldfield, la música de la esfera de Mike Oldfield. Es una música que cuadra muy bien con lo que se está leyendo. O sea, si alguien quiere hacerlo, yo también invito a que los que lean escuchando música dejen sus comentarios y digan, oye, pues para mí, yo qué sé, El Señor de los Anillos, para mí es tal disco. Y hay gente que le pasa eso, que sé que no soy el único, ¿eh? Así que os invito a que lo dejéis en los comentarios, que siempre es una cosa curiosa y está guay. Además escucharemos música nueva. Diego, yo no tengo más que contar, yo me tengo que coger un avión e irme ya. Ok, de puta madre. Pues oye, Juan, espero que te haya gustado estar en este Chaigan Book. Espero que no sea el último. No. Que tengamos. Sé que hay que buscar coincidencias porque los más, digamos, cercanos que teníamos en mente, como puede ser Asimov, creo que tú no has tocado mucho, la fundación de Asimov. Yo tengo una pedrada en la cabeza de meterme con King, pero claro, sería meterme con un serial. Eso no puede ser un podcast, tiene que ser un serial de podcast. Sí. Eso va a ser sería imposible. Y nada, pues a ver si tuvimos la puñetera suerte de que no va a ser, de que nos publicara un otro libro que estamos esperando, sería de puta madre, pero no va a ser. Pero bueno, podríamos a ver si encontramos alguna cosa en común otra vez y hacernos uno que sea interesante, que seguro tendremos 20.000. Mira, escúchame, yo te propuse en su momento, pero claro, no sé si se la había llevado a terminar o no, la saga de Geralt de Rivia. No, esa me leí el primero porque cuando tú me comentaste
De todas maneras, yo sí tengo por ganas de leerla. Déjame ver si... Es buena, está bien escrita, es buena. A ver, los libros son juveniles, pero no tan juveniles como a lo mejor puede ser la trilogía de la niebla. Y está bien, porque se puede hablar un poco de lo que es la saga de los libros, de la historia que cogen, de los videojuegos y de la serie. O sea, tú y yo hemos jugado y hemos visto la serie. Ya sé que se ha hablado del tema, pero de la saga de libros no. Meterlo en un book. Sí, seguramente se podrá. Bueno, pues nada, Juan, espero que tengas un gran viaje, que te pases muy bien por aquellas tierras peninsulares. Que creo que te va a pillar frío, me parece. Va a pillar frío porque voy a Granada y voy a pasar más frío que un pingüino en agosto. O sea, uy, que ya me he liado. La pastilla. Diego, nos vemos, tío. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Ya hablaremos otro día y a ver si nos vemos en persona, que no vivimos tan lejos. Sí, a ver, es que la verdad es que sí. Pues nada, pues muchas gracias, Juan. Yo también me despido. Soy Diego Grande, de Día en las redes. Y nos vemos en los próximos Traigan Cosas. Adiós.